Bueno, buenas a todos. Primero que nada quería darle la bienvenida y gracias por inscribirse a esta ya sexta edición de lo que es el curso de finanzas para principiantes que estamos realizando en conjunto con Balance Capital y bueno, lo que es Balance University. El día de hoy vamos a tener a dos oradores o tres, Daniel, Jeremías y Pablo. Les doy una bienvenida de parte del club. Gracias por estar acá y vamos a aprovechar este tiempito que tenemos. Y bueno, con respecto a lo de hoy, el tema a tratar es el rol del agente productor en el mercado de capitales. Y bueno, las consultas las pueden dejar en el chat o sí, al final de la presentación. Y voy a dejar ahora en el chat mi email y el link de YouTube del club, como también las direcciones de Instagram. Pero mi mail más que nada para cualquier consulta sobre la charla de hoy y cualquier inquietud sobre la presentación. Así que dejando ya más que nada todo en claro, le paso la palabra a los oradores de hoy. Gracias, Matías, gracias por invitarnos, gracias por esta organización y gracias a ustedes por estar acá. Vamos a hacer rápidamente un repaso del mercado de capitales. No sabemos en qué nivel de las carreras están, entonces hacemos un repaso rápido para estar hablando un idioma común. Le vamos a contar qué son los agentes del mercado en general, sobre todo el agente productor. Nosotros creemos que para ustedes puede ser interesante ser un asesor financiero independiente en el futuro. Es una carrera que ha tenido un tremendo crecimiento en los últimos años, y lo diría en los últimos 2 años fue muchísimo mayor. En Estados Unidos es una carrera importantísima, en Argentina aún no se termina de desarrollar, y para eso, una vez que yo termine esta presentación, voy a hacerle una entrevista, un one-to-one con dos asesores financieros muy conocidas de nuestra casa, tanto Jeremías como Pablo, y así después vamos a dejar contestar las preguntas que ustedes quieran. Entonces vamos rápido, así no les tomamos mucho tiempo, vamos a hacer una rápida introducción al mercado de capitales. Ustedes saben que hay 2 mercados, está lo que se llama el mercado de valores y el mercado financiero. El mercado de valores, el mercado de arriba, es donde las familias invierten directamente en las empresas. Es decir, las familias pueden invertir a través de un agente o prestándole plata a las empresas, o pueden comprar a hacerse socio de las empresas. En cambio, eso es un mercado que lo regula la Comisión Nacional de Valores y lo que da es financiación de largo plazo a las empresas. Eso es algo que hay que tener muy en claro. La financiación de largo plazo no existe en los bancos. En Argentina no existe project financing. El project financing se hace a través del mercado de valores o el mercado de capitales. Abajo tenemos lo que la gente conoce, que son los bancos, y la gente va, hace un plazo fijo, un depósito, que debería prestarse a las empresas, aunque si ustedes leen los diarios, en este momento está el 90% de todos los depósitos de los bancos están prestados al Banco Central, con lo cual no están diversificando riesgo y no están desarrollando préstamos ni están ayudando al sector privado a crecer, sino que le están prestando al gobierno a través de letras. Entonces, ¿quién es la Comisión de Valores? ¿Quién es nuestro regulador? Y cuando hablo de regulador, ustedes dirán, qué malo que haya una regulación. No, todo lo contrario, es buenísimo que haya una regulación, y nadie debería invertir en un mercado que no tiene un regulador, porque el regulador está justamente para esto, para cuidarnos, para cuidar al público inversor, para que los agentes intermediarios, como somos nosotros, que ahora vamos a ver quiénes son los agentes intermediarios, cumplamos las normas, las reglas, para que los mercados intermediarios, o sea, un BIMA, un ROFEX u otro mercado, cumpla con todas las normas que tiene que cumplir, y la transparencia, que haya igualdad, una cantidad de cosas, y para que las emisoras, aquellos que tienen que presentar información cuando emiten deuda o emiten capital, lo hagan en forma periódica y de acuerdo a los estándares que son necesarios para emitir. Entonces, es importantísimo que haya un regulador. Argentina tenemos casos conjuntados con más de una mano, de gente que ha invertido o de agentes que no estaban regulados y que han tomado inversiones del público y han desaparecido o han estafado al público. Tenemos de todo en este momento. Una muy interesante se llama Apuestas Deportivas, que dice que da 20% mensual en euros
y que la destina a, tiene un algoritmo infalible, como ustedes sabrán, que son personas que han estudiado estadística, que es imposible que tener un algoritmo infalible para ganar en apuestas deportivas en Europa. Entonces, sin embargo, en una ciudad como San Rafael, han logrado que 30.000 de los 120.000 habitantes abran cuenta con la zanahoria del 20% mensual en euros. Veremos cómo termina esta película. Y eso es uno de los ejemplos que tenemos hoy a mano de lo que es invertir en alguien que no está regulado. Entonces, con alguien regulado, ¿qué hacemos? Bueno, cuando una empresa quiere emitir deuda, por ejemplo, capital, tiene que pasar por la CNB, donde cumple con todas las normas y las leyes que hay para la oferta primaria, es por primera vez sale a emitir, ¿sí?, un bono. Entonces tiene que estar calificado, va a pasar por una calificadora de riesgo, va a haber un ente colocador o va a haber un organizador que lo va a acompañar a hacer todos los trámites y lo va a ayudar a hacer la calificación y va a hacer toda la papelería, los abogados, todo lo necesario. Y entonces va a llegar el día en que se hace la emisión primaria. Esa emisión primaria, la empresa, el agente, coloca los títulos y a cambio recibe dinero, y entonces esos títulos, esas obligaciones negociables, en caso de ser deuda privada, obligaciones negociables, después, una vez que están registrados en el agente de registro, que es la caja de valores, se empiezan a comprar y vender, ahí termina la oferta primaria, y entonces después pasan al mercado, y a través del mercado cambian de mano en lo que sería a través de una LIC, un agente de negociación, cambia de mano entre inversores. En un mercado, es decir, donde hay compradores y vendedores, se intercambian títulos por dinero. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es, y esto hay que tener en cuenta hoy, que estamos tan tecnificados y tan, sobre todo con el home office y el que estamos todos virtuales, estamos todos con tecnología. La realidad es que la tecnología no sustituye al conocimiento. Si ustedes se fijan lo que dijo el presidente y CEO de PayPal, y ya lo dijo hace 6 años, justamente dijo eso, que lo importante es saber qué hacen las plataformas y saber qué es lo que uno está comprando y vendiendo. Ustedes recuerdan que Warren Buffett decía, no hay que invertir en aquello que no se conoce. Entonces, nosotros ¿en qué creemos que hay que hacer con el mercado? ¿Ustedes por qué están estudiando finanzas o por qué les interesa la finanza? Porque para crecer nuestro capital, para poder tener una mejor calidad de vida, para poder tener libertad, nosotros debemos o aumentamos los ingresos o reducimos los gastos, o nosotros, nuestro papel es ayudar a la gente a que sepa invertir sus ahorros, ¿sí? ¿Y cómo, en qué y cómo se puede ayudar a la gente a invertir sus ahorros? Y bueno, nosotros creemos que la gente, para invertir los ahorros, hay que ver primero, qué tipo de inversiones existen, y están los activos físicos, por un lado, como gran separación de los activos financieros, y los activos físicos son aquellos que en general les dicen, la gente que no sabe, como los periodistas hablan de, hay que invertir en la economía real. Entonces dicen, hay que comprar propiedades, poner una empresa, o algún otro bien de la economía real. Nosotros trabajamos en activos financieros, que tienen algunas ventajas que ustedes conocen, o que vamos a contar rápidamente, que podemos distribuir entre los de renta fija y renta variable. ¿Sí? Plazo fijo es el más conocido, bonos, tanto privados como públicos, acciones en renta variable, derivados, fondos comunes de inversión que hay de todo tipo, o divisas. Ahora, ¿qué hace el argentino medio? Y esto es una encuesta este es de 2017, 2018 fue igual, 2019 fue igual, vino la pandemia, no se hizo más la encuesta, pero la realidad es que ¿en qué invertimos los argentinos? Y la clase media invierte, estos son respuestas múltiples, en dólares y en plazo fijo, ¿ok? ¿Qué pasa con invirtieron en plazo fijo? A la derecha lo tenemos. Los plazos fijos tienen una tasa negativa y 54 de los últimos 70 años estuvieron por abajo de la inflación. Es decir, la gente invierte a pérdida. Le deja la plata a los bancos para que los bancos se la presten al Estado a pérdida para el inversor. Entonces, si sacamos la convertibilidad, 53 de los últimos 60 años, con un promedio de 17% por abajo de la inflación. Fíjense que este año tenemos unas tasas de 36-37%, con una inflación de 50-54%. Estamos en el promedio, o sea, no hay que asombrarse de que la gente siga dejando su dinero a pérdida en los bancos. Y en realidad hay que pensar por qué lo hacen, y sobre todo es por desconocimiento, culpa nuestra,
de no haber desarrollado más el mercado y no haber hablado más con los inversores, más públicamente y más con ustedes, y que ustedes nos ayuden a democratizar el mercado, porque la realidad es que invertir en plazo fijo no es invertirlo, es ponerlo en algo que va a estar a pérdida en términos reales. Dólares ya lo vamos a ver en la que sigue. Títulos públicos, fíjense que es muy poco, tanto como propiedades. Propiedades tienen el mal, y ustedes lo saben, a la gente le encanta al argentino, porque de alguna manera es tangible y creen que la propiedad tiene rentabilidad. Y miren, hay demostraciones, y de alguna universidad colega de ustedes, el decano de Economía justamente hizo varios estudios donde mostró, y hay estudios en otras partes del mundo, que las propiedades crecen al ritmo de la devaluación de la inflación del dólar, en términos normales y en periodos largos. En este momento que estamos en una crisis, el precio, como ese tipo de bienes no tiene un mercado transparente ni continuo, ni profundo, ¿qué es lo que ocurre? El precio lo pone el comprador, cuando se retira la demanda, los precios se caen. Entonces, no hay nada más lógico que para demostrar la ley de oferta y demanda que ver lo que ocurrieron con las propiedades en estos momentos. Las oficinas han bajado más de un 40%, pero la gente sigue creyendo que la propiedad es una buena inversión. Hablábamos de los dólares, y los dólares ustedes tienen, esto es algo muy simple que ustedes lo hacen en 2 minutos en un Excel, y es decir, yo soy una persona que puedo ahorrar $100 por mes, y como puedo ahorrar $100 por mes, tengo varias alternativas. Lo primero es invertirla al 6% anual, lo segundo, que es un bono no de muy buena calidad en Argentina rendiría eso, un bono de buena calidad rendiría casi un 10% en dólares, pero un bono privado estamos hablando. La inflación, pusimos la inflación, porque esto es más viejo, la inflación estándar de Estados Unidos de 2,4% anual, que es la promedio de los últimos 20 años, o lo podemos guardar en el colchón. Yo miro los 10 años, y en esos 10 años, a 1.200 por año, yo ahorré $12.000. Si lo guardo en el colchón, ¿sí? La realidad es que la inflación me va a comer $1.500, o sea que me va a comer un 15% de lo que ahorré, ¿sí? Es decir, mi poder adquisitivo bajó. Si yo lo invierto, me voy a tener una ganancia real de $2.400, es decir, que gano un 20%. Es decir, hay una gran diferencia, fíjense, entre perder 15 y ganar 20 con invertirlos. Ahora la gente lo sigue dejando en el colchón, las cajas de seguridad, y ese es otro tema de cuando volvemos una para atrás y decimos, ¿y la gente invierte en dólares y pierde en términos reales en dólares, o invierte en plazos fijos y pierde en términos reales en pesos? Y ese es el argentino medio, lamentablemente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta al invertir? Lo primero es el plazo, los plazos al que necesito el dinero. Yo hay plazo que es las próximas semanas, voy a invertir en un fondo de money market, puede ser que la necesite en 3 meses, 6 meses, hay instrumentos para todos los plazos, y el perfil de riesgo, el apetito de riesgo. Ustedes saben que de alguna manera yo lo llamo es, ¿cómo puedo dormir bien? Si yo puedo dormir bien cuando baja la bolsa, ok, soy arriesgado o especulador, como se le dice, y si yo no puedo dormir, si baja un día, soy conservador. Ese es el estereotipo más común que existe sobre perfiles de riesgo. Ustedes saben que el perfil de riesgo en realidad es un estereotipo que es un continuo. Es como ir a comprarme un traje, y una cosa es que yo diga soy talle 46, pero cuando voy a hacerlo a medida, voy a tener que acercarle o achicarle o no las mangas o el largo de las piernas. ¿Y eso qué significa? Que todos los inversores somos diferentes, y entonces uno de los objetivos y una de las premisas o de las tareas más importantes justamente del asesoramiento personalizado es conocer a mi inversor, ¿sí? Entonces, conocer a mi inversor es un continuo y no son solamente 3 categorías en general. Ustedes recuerden, por ejemplo, yo hago siempre una analogía, ustedes van a Netflix, tienen una cuenta y de repente dicen, para tu perfil vos tenés que ver esto, o todos los que vieron compran este libro en Amazon, y la realidad es que esos grandes números, mientras no haya muchos grandes números, y como no me conocen a mí, muchas veces me recomiendan películas que no vería o que saco a los 5 minutos, y si no le pongo el dedo para abajo me las van a seguir recomendando, o me recomiendan libros en Amazon que no me gustan para nada. Entonces, otro de los temas importantes es saber cómo tomo las decisiones, y acá hay que recordar que la mayor parte de las decisiones que tomamos todos los días las tomamos en base a emociones,
¿sí? Y las emociones se ven por la expresión de la cara, ustedes lo saben, no vamos a caernos en esto. Y la emoción que más prima en todo esto es el miedo. Y la gente invierte con miedo. Entonces la gente es conservadora y pone la plata en plazo fijo por miedo. O por comodidad. O entonces compra dólares y los guarda por miedo. Entonces la realidad es, ¿puede tomar decisiones? Sí. Ustedes saben, y ustedes habrán visto, verán en la facultad, que hubo los últimos dos premios Nobel, dentro de los últimos premios Nobel de los últimos 20 años, tenemos dos que se dedicaron justamente a ver cómo toman las decisiones. Tenemos a Danny Kahneman ya por el 2002, ¿sí? Que escribió algún libro muy interesante como Pensar rápido, pensar despacio, donde lo que él muestra es que hay dos sistemas de pensamiento, el rápido, el instintivo, el emocional, ¿sí? Del cerebro límbico, y el sistema 2, el sistema lento, el sistema del Homo sapiens, del hombre que piensa, que es más del córtex, y que ahí es la persona que piensa, el tomate 5 minutos, tomate un té, fíjate dónde vas a poner tu plata. Y Richard Thaler últimamente, que lo que dice es, de alguna manera, se sube sobre lo que había hecho Danny Kahneman, y Thaler lo que habla es de los econs, o sea, aquellos que toman todas las decisiones con todas las variables y toman una decisión absolutamente racional, y lo somos, que somos nosotros, que tomamos una decisión así rápida, muchas veces instintiva o emocional. Entonces realmente entre las dos, y si ustedes se van un poquito para atrás, van a ver que de Pareto y pasando por los Animal Spirits de Keynes, los grandes economistas de todas las épocas y grandes inversores, Keynes fue un gran inversor, aunque sí, según como lo leamos no nos gusta mucho lo que dijo, pero la realidad es que han hablado sobre esto y lo que dicen es, cuando vos te domina los Animal Spirits, es decir, la bolsa sube de euforia, compramos, lo que vemos a la derecha, o nos deprimimos y salimos corriendo, en lugar de razonar a ver si estoy bien o mal invertido, y eso hace que tome malas decisiones al invertir. Entonces, esto podemos ahondar más, hay muchos libros, hay distintas teorías, y esto seguramente lo van a ver en la carrera. ¿Y en qué podemos invertir? De todo, bonos, obligaciones negociables, fondos comunes, fondos del exterior, ETF, acciones, todo esto se puede invertir desde la Argentina, aunque ustedes no lo crean. Entonces nosotros, y en general espero que nuestros colegas puedan hacerlo lo mismo, nosotros con custodia local, que es custodia, es tener una cuenta comitente que la abren directamente con la app en el teléfono, y pueden invertir en todos los bonos, acciones, letras, futuros, opciones, obligaciones negociables. Nosotros tenemos 14 fondos comunes propios y vendemos fondos comunes de terceros. Tenemos 10 familias de fondos de terceros que distribuimos, con lo cual localmente distribuimos más de 200 fondos comunes de inversión. Y fondos comunes internacionales, nosotros tenemos arreglo con 8 casas de inversión internacionales, así que vendemos en cuenta comitente más de 500 fondos internacionales, además de poder ofrecer custodia offshore, y custodia offshore es abrir cuentas en el exterior. Nosotros tenemos acuerdo con distintas plataformas o casas de inversión como para poder invertir en todos los activos del mundo. Es decir, si un inversor se queda en plazo fijo y dólares, lamentablemente es porque por culpa nuestra no se enteró o por culpa de nuestros asesores financieros que no lo lograron todavía mostrar o explicar en qué se puede invertir. ¿Qué es renta fija? Pues bajemos un poquito y rápidamente. Y renta fija es aquel cuyo beneficio es, me da una renta fija, es decir, periódicamente me va a dar una renta que conozco antes de invertir. Cuando yo tengo un plazo fijo, tengo por escrito qué tasa me va a dar, cuando compro un bono sé a qué tasa tiene puesta y si me lo guardo hasta el final me va a pagar esa tasa en forma de cupones. Y la realidad es que es prestarle la plata a alguien. Yo cuando invierto en un bono de Vista Oil o de Pampa, le estoy prestando plata a Pampa o a Vista Oil y le estoy prestando plata para que desarrolle el oil and gas en Vaca Muerta. ¿Qué significa eso? Que cuando yo le presto plata a Pampa, estoy invirtiendo en la economía real. Aunque los economistas no se hayan enterado de esto, yo cuando compro un bono invierto en la economía real. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tengo que evaluar una cantidad de cosas, que esto no lo vamos a entrar, pero hay una cantidad de cosas que hay que evaluar al comprarlo, pero son muy simples de evaluar. ¿Renta variable qué es? Bueno, cuando estoy comprando una renta fija, como le estoy prestando plata a alguien, la plata esa, evidentemente la empresa la tiene que colocar en su pasivo. Ahora, si yo la plata
la pongo en acciones y compro acciones de algún lado, lo que se llama renta variable no es otra cosa que hacerme socio. Entonces, la realidad es que en ese caso, yo estoy invirtiendo directamente en la economía real. Si yo quisiera entrar en vaca muerta, tendría que contratar empleados, tener, por ejemplo, algunos contratos para explorar y para explotar, tener capital para entrar. Entonces, aquellos que me dicen invertir en la economía real en vaca muerta, y bueno, yo necesito unos 3.000, 5.000 millones de dólares. Pero en cambio yo agarro 1.000 pesos y compro acciones de Pampa, o compro acciones de YPF, o compro acciones de Vista, y de esa manera me hice socio de ellos, y al hacerme socio estoy invirtiendo en una compañía, en la parte del patrimonio, y estoy invirtiendo en la economía real. ¿Ok? ¿Qué hay que analizar? Hay distintas formas de analizar, ustedes ya tuvieron una de technical, se puede invertir con fundamentals, pero la realidad es, hay técnicas para hacerlo. Y a la hora de invertir, hay dos grandes corrientes, una es lo que se llama el value investment, que es lo que hablaba Benjamin Graham, no sé si lo han oído nombrar. Benjamin Graham fue el mentor y profesor de Warren Buffett. Benjamin Graham decía, compra algo cuyo valor, siempre compra aquello cuyo valor intrínseco sea superior al valor de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Compra aquello que está barato y diversificar. ¿Qué quiere decir con diversificar? Si vos vivís en la Argentina, trabajás en la Argentina, tenés tu casa en la Argentina, podrías tener que diversificar invirtiendo afuera de la Argentina. ¿Se entiende? Porque si no, vas a estar poniendo todos los huevos en la misma canasta. Otra forma de invertir, ¿eso qué es? Invertir más de largo plazo, comprar pensando en largo plazo, cuando el valor de mercado ya sea superior al valor intrínseco, o sea que esté cara, vendé y cambiate de instrumento, pero es una forma que tiene mucho que ver con el análisis fundamental. El trading es más compras y ventas de corto plazo y es la forma probablemente más que hace la gente que invierte más de corto, ¿sí? Y tiene que ganarle de alguna manera y adelantarse con figuras a lo que va a ser el mercado. ¿Sí? Los grandes inversores hacen value investment. La realidad es que nadie se ha hecho rico haciendo trading, pero de corto podés ganar algo, pero no le vas a ganar todos los días al mercado. ¿Qué otra cosa se puede hacer en Argentina hoy, por suerte? Comprar CDRs, que es compra acciones, pero acciones de empresas que cotizan en el New York Stock Exchange. Es decir, yo puedo comprar ADR, es decir, acciones de fuera de Estados Unidos que cotizan en Nueva York, o acciones de Estados Unidos, que cotizan allá y se cotizan en BIMA. Es decir, puedo comprar en pesos, comprar en pesos, vender en pesos, comprar en dólares, vender en dólares. Puedo comprar acciones de Apple o puedo comprar acciones de Google y me hago socio de Apple, de Google, de Qualcomm, de la empresa que quiera hacerme socio, en Diversified Capital, compro mineras, entro en el sector que quiero y quedo atado a la cotización del dólar transferencia, el dólar cable, y quedó atado a la cotización de la acción en Estados Unidos. Con lo cual, eso es bueno, y la diferencia de precio en pesos no tributa impuesto a las ganancias, sí tributan los dividendos, que en general todas las empresas pagan dividendos en dólar cable en la cuenta corriente. Se puede invertir en futuros, en opciones, ¿sí? Los futuros más conocidos son los futuros agrícolas para gente de campo, los futuros de dólar para los financieros como nosotros, se puede invertir. Se puede invertir de tres formas distintas. Cobertura, cuando uno es un importador debería invertir en futuros de dólar como cobertura. Para invertir, porque se puede descomponer, ustedes saben, cualquier futuro en una spot, una venta spot con una colocación a tasa. O se puede hacer una especulación, es decir, comprar y vender porque creo que está barato una operación de futuro abierto. Otra forma de invertir, perdón que yo vaya rápido, pero creo que esto ya lo saben, son los fondos comunes de inversión, que es un activo que yo siempre le digo que es la forma más eficiente de entrar al mercado de valores para aquellos que no lo conocen. ¿Sí? Esa cartera de inversiones tiene un objetivo de inversión, tiene un reglamento de gestión, y lo que está separado en Argentina y en todo el mundo, están amparados bajo una ley, y están separados en una sociedad gerente, que es aquella que lo administra, y una sociedad depositaria, que es aquella que recibe los cobros y paga los retiros, y que tiene en custodia todos los activos. Esto es así en todo el mundo, y es un patrimonio indiviso, es decir, todos invertimos en esa misma vaca o cartera de inversiones, con distintas probablemente tipos de cuota parte.
tienen muchos beneficios. Lo más importante es darle a un grupo de especialistas que me administren la plata en un objetivo que está de acuerdo con lo que a mí se me ocurrió que quería invertir. Si yo quiero invertir en acciones argentinas, tengo un fondo de acciones argentinas. Si quiero invertir en bonos privados, tengo un fondo de bonos privados. Y así tengo fondos, yo busco el fondo que quiero, invierto en él. ¿Sí? Vamos a entrar en lo que son los agentes de mercado. Y agentes de mercado tenemos las ALICs, ¿sí? Resaltamos las ALICs. Nosotros somos una ALIC. Antes eran las casas de bolsa, pasaron a llamarse ALICs, agentes de liquidación y compensación. Son los que operamos en el mercado. Nosotros operamos ¿en qué mercado? Nosotros operamos en el BIMA, operamos en el mercado abierto electrónico, que antes era el mercado de los bancos, operamos en MAV, que es el mercado de las pymes, operamos en ROFEX, ¿sí? Entonces somos agentes en todos esos mercados. Hay otros que son los agentes de administración de productos de inversión colectiva, ¿y estos qué son? Son las sociedades gerentes de fondos comunes. Nosotros tenemos una sociedad gerente con fondos comunes de inversión, que es Balance, Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión. Tenemos una LIC, que es Balance Valores, Sociedad Anónima. Y está lo que justamente es el objeto de esta charla, lo que se llaman los agentes productores, que son las personas que pueden ser humanas o jurídicas, que se registran en la CNB, o sea, volvemos a que es una actividad registrada, ¿sí? Que hay que cumplir ciertas condiciones, como dar un examen de idoneidad y cumplir ciertas normas de capital y ese tipo de cosas, y de información. Y lo que le permite es hacer difusión de actividades, promoverlas, y trabajan con una LIC. Entonces nosotros tenemos muchos agentes productores que asesoran, tienen su cartera de clientes, y esa cartera de clientes los asesoran y le venden productos de inversión de Balance. Pueden ser de otro, pueden ser de cualquier otro, pueden ser de Alaria, pueden ser de quien quieran. Entonces le venden de esa ALIC los productos de inversión. Hay más agentes, todos los tipos de agentes están regulados. Entonces, ¿cuál es el rol? Y bueno, si va a asesorar, lo primero que tiene que hacer es conocer al cliente. Lo que habíamos dicho es que los clientes son todos distintos. Hay mucha bibliografía y hay muchas técnicas para conocer al cliente. Es un término de primero tengo que oír lo que el cliente quiere, conocer a su cliente, conocer cuáles son sus objetivos, conocer cuáles son sus horizontes, conocer todas sus limitaciones mentales a la hora de invertir. Y en base a eso, y como decía otro premio de Simon, en base a conocer a mis clientes, yo le presento alternativas de inversión, explicándole los beneficios y explicándole cuáles son los riesgos de cada uno, y el cliente toma la decisión. ¿Se entiende? ¿Cuál es el rol del asesor de inversiones? No es otro que democratizar el mercado de capitales. Es decir, el señor asesor financiero, si ustedes se dedican a esto, van a ayudar a que los argentinos puedan defenderse de la inflación que vamos a tener por un tiempo. Esto tiene un fin social, aunque ustedes no lo crean, la gente se ríe cuando yo le diga, no es solo ganar plata, es decir, estamos ayudando primero a nuestros friends and families a que no los tome la inflación y que no se les coma la inflación sus ahorros. Y segundo, buscaremos más, pero vamos a empezar por los friends and family seguramente. Entonces, ¿qué es una LIC? Bueno, Balance es una casa de inversiones completa. Nosotros somos un agente registrado, estamos en distintos países, somos más de 600 personas, hemos crecido enormemente durante la pandemia, pasamos de ser 300 y pico a ser 600, tenemos oficinas en Argentina, en Londres, en Panamá, en Uruguay, estamos abriendo en Estados Unidos, tenemos convenios con muchas plataformas internacionales, y nosotros lo que estamos haciendo es ayudar a democratizar las inversiones. Tenemos unas 60 personas desarrollando tecnología, nosotros tenemos una tremenda plataforma, creemos la mejor, con una app para hacer todo por teléfono, y estamos autorizados para operar. Entonces, ¿cuál es la relación agente-alic? Es decir, si ustedes tuvieran que elegir ser un agente, un agente productor, ¿qué necesitan? Y primero tiene que tener una plataforma, es decir, su cliente tiene que poder operar. Y esto de operar como se hacía antes llamando por teléfono, está un poco perimido. Ir personalmente a llenar una carta, una orden, es un poco del siglo XX, digamos. Ya era viejo, pero es un poco del siglo XX. Entonces, hoy tiene que tener una plataforma, el cliente, pero yo también tengo que tener una plataforma, porque yo tengo que ver qué está haciendo mi cliente, tengo que poder ayudarlo, tengo que poder ver su cartera, tengo que poder ver esa cartera cómo la debería
estar armando, porque las carteras ustedes saben que hay que armar una cartera que tenga cierto perfil de acuerdo al cliente, y tengo que poder ver las comisiones que estoy cobrando. Algo tan simple, porque voy a vivir de esto. ¿Sí? Tengo que ver si se equivoca, arreglar las cosas que se equivoca, llamarlo por teléfono, enseñarle. ¿Sí? Tengo que tener una oferta completa de productos, es decir, si esa misma plataforma, esa misma link, no me da todos los productos, o la plataforma no es fácil de usar, estoy un poco en el horno. Entonces, tengo que tener oferta del mercado local, del mercado internacional, tengo que poder ofrecerle a mi cliente emisiones periódicas de obligaciones negociables. ¿Sí? Nosotros hemos participado en más de 200 en los últimos 4 años, todas las semanas estamos participando en una emisión periódica, quedamos segundos en emisiones periódicas atrás del Banco de Galicia el año pasado, en volumen, y seguimos segundos atrás de Galicia este año. El soporte comercial es, y le tengo que poder, quisiera que me ayuden y me digan, bueno, voy a estar teniendo una oficina como asesor independiente, una oficina que me diga el research, que me diga en qué invertir, cómo invertir, y para eso necesito que me tenga un soporte. Entonces necesito una mesa local, una mesa internacional, un middle office, un comercial que me siga, que me ayude, que me acompañe a ver un cliente importante si yo estoy empezando, que sea mis rueditas de bicicleta al principio, ¿no es cierto? Es decir, hay una cantidad de cosas que necesita el asesor financiero para empezar. Capacitación. Yo necesito que mis clientes sepan en qué invierten y que yo sepa y esté actualizado. Entonces tiene que haber plataformas de e-learning y tiene que haber capacitaciones periódicas. Y sobre todo, me voy a tener que dedicar. Si no me dedico y no tengo relaciones, por más que sea el nerd de las inversiones, pueda analizar y sea un genio haciendo técnicas, lamentablemente voy a tener de cliente solamente a los 4 amigos que me dieron la plata, pero no voy a poder seguir para adelante. Entonces, me tengo que dedicar, tengo que tener forma de poder conectarme y contactar gente y desarrollar el networking, pero sobre todo me tengo que dedicar. Si yo creo que los clientes van a operar solos y van a operar por su cuenta, ya todavía no. Al principio los clientes necesitan un soporte y necesitan que le digan en qué están. Por eso los bancos tienen el plazo fijo, porque el cliente se desentiende, elige el plazo fijo y se renueva de forma automática. Un error tremendo, pero los bancos llegaron a eso porque los clientes en cierto sentido son vagos. Ahora, ese rol lo tenemos que hacer nosotros. El resumen de todo esto, ¿cuál es? Que no es solo una plataforma, no es solo una cara bonita. Yo necesito una LIC que sea mucho más que una plataforma, que me dé todos los productos, que me dé una plataforma, que me dé soporte comercial, que me dé una mesa dedicada, que me dé capacitación, y yo voy a poner mi dedicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es entonces ser un IFA? Un IFA no es otra cosa, es un asesor financiero independiente. Ese que decíamos, el agente productor, es un asesor financiero independiente. ¿Por qué independiente? Porque no trabaja en ningún lado, es una profesión libre, ¿sí? Es una forma de trabajo independiente, hago lo que me gusta, hago networking, asesoro comercialmente, asesoro financieramente, para aumentar mis ingresos personales, tiene baja barrera de entrada, lo que más importante es el poner el tiempo. ¿Sí? Y la LIC te va a ayudar a desarrollarte esto. Y puede ser una actividad al principio complementaria y seguramente te vas a dar cuenta que va a ser tu principal. ¿Sí? Creo que con esto, no sé si fui muy rápido, discúlpenme, pero creo que es más importante que hablemos con Pablo y con Jeremías. Entonces yo les voy a preguntar como si fueran ustedes primero. Pablo y Jeremías, les cuento, son asesores financieros dentro de Balance, ¿sí? Que es lo mismo que estar afuera de Balance, porque a ellos no están en un área donde se le den clientes, sino que ellos tienen que salir a buscar los clientes. Entonces, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Jeremías. Hola Hola Dani, Dani, ¿cómo ¿cómo andás? estás? ¿Todo Buenas bien? tardes a todos los participantes. Ok, quería ver si se oía. ¿Me oyeron, Pablo, o hablé solo durante media hora? Perfectamente, Okay. perfectamente. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿por qué te dedicaron a esto? A ver, cualquiera de los. Pablo, ¿por qué te quisiste dedicar a esto? O sea, ¿de dónde empezaste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te gustó? De repente apareciste Eh, acá. yo estudié comunicación social, empecé, uno de mis primeros trabajos fue en una LIC, ahí empecé como back office y una vez que descubrí este mundo fue realmente imposible salir. De ahí rendí el examen de idóneo, e hice un paso en el medio por lo que era trading de cereales y cuando me dieron la posibilidad de empezar a
ayudar en el día a día a los asesores y de poder también ayudar a su vez a los clientes de esos asesores, me pareció ideal. Entonces ahí es que yo arranco a conocer todo este mundo y todo este rol del asesor financiero independiente que es muy gratificante, te da muchísima libertad y muy buenos dividendos a fin de mes. Eso es notable. Bueno, eso no es importante, Pablo. Importante es divertirse. Sí, las dos cosas. Entonces, a ver, Jeremías, ¿vos por dónde empezaste más o menos? Bueno, mi carrera un poco, yo estudié licenciatura en finanzas, me recibí hace algunos años, en el interín comencé a trabajar en el HSBC, en todo lo que era evaluación de títulos de la mesa de dinero del banco en ese momento. Luego pasé por otro cargo de analista dentro del banco, pero siempre me gustó un poco más la parte comercial. Desde Balance surgió la posibilidad de desarrollar mi carrera dentro de lo que era finanzas, aplicando lo que había obtenido en el banco de conocimiento acerca del mercado de capitales, pero desde un aspecto más comercial y ver cómo ofrecer soluciones tanto a los clientes, que sean personas jurídicas o personas físicas, ver cómo acercarlos al mercado de capitales y que ofrecerle las soluciones tanto de financiamiento como de inversión que los distintos tipos de clientes tienen. Un poco ese fue el camino recorrido hasta llegar hasta acá. Gracias, Jeremías, por nombrar eso que yo no conté, que realmente no solo la inversión, sino que uno ofrece financiación a las empresas a través del mercado, ¿no es cierto? Entonces, la otra pregunta que viene es, a cualquiera de los dos es, ¿dónde consiguieron su primer cliente? ¿Cómo hicieron sus primeras armas? ¿Cómo conseguiste tu primer cliente? ¿O dónde buscas tus primeros clientes? ¿Y cómo te acercás a un cliente? Los Ahí, maté. Paulín, ¿Quiere ¿querés otra? seguir vos? Bueno, yo cuento, mi primer cliente, creo que como todos los que empezamos acá, fue un familiar. Eh, Fue mi hermano, de hecho. Yo creo que, y lo veo en la práctica en el día a día, uno no tiene que empezar necesariamente teniendo de cliente a una gran empresa, a una persona física que requiere una operatoria muy compleja, sino que siempre uno comienza con lo que se denomina en la jerga el Friends and Family, ¿no? Familiares, grupo de amigos, conocidos de la facultad, conocidos del trabajo, porque mucha gente que se dedica a esto del rol del asesor financiero independiente tiene otro trabajo en paralelo, entonces esos mismos compañeros de trabajo del otro trabajo necesitan un servicio, necesitan algo y abren cuenta y operan y te consultan. En mi caso particular fue un familiar y lo que sí veo en el día a día es que siempre se comienza por ahí y después cuando un cliente está cómodo, te recomienda otro cliente, el famoso referido, y así crece la cartera y bueno, crece toda la red de contactos. Hoy por hoy, si uno ve un agente productor de años del mercado, siempre te dice, bueno, yo empecé con muy poco y fue como una bola de nieve que fue creciendo. Siempre que uno se ocupe del cliente, le dé servicio, esté pendiente de sus necesidades, eso ocurre y uno quizás cuando está por arrancar lo ve muy lejano, pero eso sucede y bueno, siempre la idea desde Balance es un poco dar ese servicio para que los que están comenzando puedan crecer de forma sostenida. Jeremías, ¿y por qué un cliente te refiere a otro? Un cliente te refiere a otro, O a quiero un amigo, obviamente, digamos. sí, quiero obviamente suscribir a las palabras de Pablo, ¿no? Uno comienza con familiares y amigos y luego va tal vez desarrollando las distintas habilidades interpersonales para llegar a nuevos clientes y entender un poco los riesgos a los cuales se adecua cada una de las inversiones que va a hacer el cliente, qué tipo de productos ofrecerle a cada uno y demás. Y el hecho de arrancar con familiares y amigos, lo que te va dando es esa gimnasia de ver qué producto encaja con los distintos tipos de clientes. ¿Y por qué un familiar o un cliente te refiere a otro cliente? Y eso sucede porque es una muestra de que el trabajo realizado se está desempeñando de buena manera y que el cliente logra los objetivos
que se pautaron al principio respecto a la inversión que iba a realizar. Es importante establecer con el cliente ciertas pautas en donde se establecen métricas para medir los parámetros de la inversión, ver si realizar revisiones periódicas en donde se revisa, si se quiere, la cartera o el portfolio del cliente de acuerdo a los parámetros preestablecidos y demás, y obviamente estar atento a las consultas que puedan ir surgiendo en el mientras tanto acerca de nuevos productos o situaciones de mercado que se vayan desenvolviendo durante la cartera. Bien, bien. Pregunta a vos, Jeremías, nuevamente, así te hago una diferente, porque si no, estamos en la Dale, misma. no hay problema. Vos tenés un cliente nuevo, ¿no? El cliente, este nuevo, igual, incluso aunque sea un amigo o un pariente, ¿empieza poniendo toda la plata con vos? No. En general, el primer ingreso de dinero a cuenta comitente siempre es de testeo. Y uno nunca termina de saber al principio cuánto dinero efectivamente tiene el cliente. Y es lógico que así sea, porque el cliente lo que va a terminar haciendo es testeando un poco cómo vos vas manejando la inversión y también la situación de la inversión. ¿A qué me refiero con esto? Explicarle al cliente cómo se va desarrollando su inversión, establecer los parámetros que antes comentaba respecto a, bueno, la cartera tenemos un objetivo de rentabilidad de tanto y lo diversificamos en distintos productos y ver que el cliente también vea que vos entendés cuáles son los productos que estás ofreciendo, que no es un detalle menor, en donde vos tal vez conocés acerca de las situaciones de mercado, conocés qué afecta a cada uno de los distintos tipos de productos, como vos comentabas, Dani, durante la charla, los productos de renta fija que tienen, valga la redundancia, una periodicidad de pago y tienen un flujo más certero, y tal vez lo que son activos de renta variable, como puede llegar a ser acciones, que tienen flujos que no son certeros, sino que van de la revalorización del activo. Entonces, un poco es todo eso para llegar a que o sea, es un poco todo eso, todo lo que el cliente evalúa a la hora luego de ingresar todo el capital que tiene, o gran parte ir incrementándolo a medida que va sintiéndose cómodo con la relación, porque al fin y al cabo es eso, sentirse cómodo. Es así, es así. Vos le tenés que dar confianza. Cuando vendés inversiones, vendés confianza. Y clientes Exactamente. nuevos, Pablo, sacás de cliente que no sea ni Family and Friends, ni que sea un referido. ¿Vas a buscar a algún lado? ¿Tenés forma de traer clientes así, en crudo, una llamada en frío a alguien? Sí, eso ocurre y ocurre muy seguido. No es necesario tampoco pensar que uno tiene que forzar la situación. Ocurre también en una salida de amigos, un partido de fútbol con un grupo de conocidos nuevos, en la cual la charla sale y bueno, vos a qué te dedicás, mirá, yo estoy en bolsa, y siempre presenta un interés particular esa situación. Es como que uno, como lo asocia mucho a las películas, uno tiene que desmentir eso y muchas veces decir que la diaria no es lo que se ve en el logo de Wall Street, pero sí que ahí sí nombrar un poco qué labores hace un asesor financiero, porque para el que no está en el día a día del mercado, es como que no hay un conocimiento pleno de todo eso. De hecho, Dani, vos lo mencionaste en la charla, el poco conocimiento que tiene la persona promedio argentina sobre el mercado de capitales, con lo cual uno tiene que decir que, por ejemplo, accede al dólar libre, ¿sí? al dólar MEP. Entonces, inevitablemente ese cliente va a necesitar hacer una transacción, y ese cliente el día de mañana te llama o le dejas una tarjeta o le pide al contacto en común tu número, y ahí tenemos una persona nueva. Obviamente que puede haber un dato de una persona que te dicen que invierte en otro lado y que vos te interesa seducirlo, y hay un llamado en seco sumamente profesional, pero en realidad esto es lo mismo que todo. Uno está constantemente generando relaciones, y siempre esas relaciones se traducen también en que se vuelvan clientes. Tardarán más, tardarán menos, pero eso siempre se termina volviendo alguna consulta, algún conocido de esa persona. Uno tiene que estar siempre abierto y siempre
dispuesto a ayudar, porque en realidad lo que nosotros hacemos es dar ese servicio. Seguro. Y Jeremías, una consulta. Por lo visto, estás todo el día o buscando clientes o atendiendo clientes. ¿No te tenés que entrenar nunca más? ¿No tenés que aprender más? ¿No tenés información? Es decir, ¿cómo partís tu día? ¿Hay entrenamiento que tenés que seguir haciendo? ¿O esto es un libro cerrado y se acabó? Está escrito en piedra todo lo que hay que saber. No, de hecho creo que lo único que es continuo en esta profesión es la capacitación. Uno tiene que capacitarse constantemente, estar alerta a todas las noticias que puedan ir surgiendo en el mercado y entender por sobre todas las cosas cómo afecta cada noticia a los distintos activos. Entonces, por ejemplo, cómo afecta una suba de tasas de la Fed a las acciones en el mercado estadounidense. Y entender cuándo son las reuniones de la Fed, qué puede pasar con los activos en esa fecha, y tomar las precauciones del caso o los riesgos del caso si el cliente lo considera necesario, porque ahí también entra en rol la otra parte de entender al cliente, que era un poco lo que vos nombrabas. Conocer al cliente y ver, bueno, va a haber un anuncio de la Fed, ¿qué hacemos o qué no hacemos? ¿No? Es un poco un mix de las dos cosas. Así que no, lo único constante acá es la capacitación. Magnífico. Y en cuanto a información, estar actualizado, qué está pasando, Pablo, en realidad Jeremías también lo dijo, pero es así, es un tema de ¿cómo sabes que en este momento te da algún soporte, balance en cuanto a los mejores bonos son estos, o en este momento están rindiendo esto, o está saliendo esto? O... Sí, sí, todo el tiempo está esa información circulando y aquella información que no llegue por las vías habituales se puede pedir y se arma especialmente, se pueden armar reuniones directamente a los clientes, pero más allá de eso, a mí lo que me sorprendió del rol del asesor financiero independiente, Balance en particular, me llamó mucho la atención, pero en general como ese rol es que es 100% comercial, es decir, el asesor financiero independiente no tiene que estar concentrado necesariamente en el detalle de una apertura de cuenta, en la parte de ser de research, sino que tiene que estar abocado 100% a generar relaciones y esas relaciones poder mantenerlas en el tiempo. Entiendo que todo el otro lado, la parte más administrativa, que vos también lo dijiste, Dani, más temprano, toda la parte de research, la parte de operatoria con la mesa, todo eso está puesto en la estructura de cara a que el asesor financiero solamente se dedique a generar relaciones y traer nuevos negocios. Entonces eso hace también muy rentable la actividad porque el asesor financiero independiente no requiere de una gran estructura. Generalmente en otros negocios uno empieza poniendo una fábrica y ya empieza, digamos, con una herencia ya muy difícil de saldar, y en este caso no. Y eso me llama poderosamente la atención, y creo que para los más jóvenes, creo que estamos entre gente muy joven, es muy positivo que lo sepan. A mí en su momento cuando estaba en la parte de la carrera no me lo habían dicho y la verdad es increíble esa parte. Es así, esa inversión inicial, ¿qué es lo que tenés? ¿Tu tiempo, una PC y un teléfono o algo más? No, nada más, una computadora, sí, pero lo podrías hacer solamente con el teléfono, con lo cual Claro, hoy la no más plataforma que la eso. puedes tener en el teléfono. Hay una pregunta en el chat que pregunta si portafolio y cartera es lo mismo. Sí, en realidad en inglés es portfolio, por eso le decimos portafolio de inversiones, pero es una cartera de inversiones, llámalo como quieras, es decir, qué sé yo. Hay muchos términos en finanzas que son traducciones, son Spanglish, y entonces termina siendo de esa manera. Si tienen preguntas, nos encantaría que fuera tampoco, y nos gustaría saber si más o menos vamos por este lado. ¿Y tu tiempo, cómo lo dedicas? ¿Cómo dedica un asesor financiero? ¿Qué hace todo el día? O sea, ¿te levantás, llamás a los clientes, no los llamás, te llaman ellos? ¿Cómo es el tema? ¿Le mandas información? Depende Este, mucho, ¿no? Depende mucho de cada uno. Por eso, No sé vos, Jeremías. depende de cada no, uno. yo creo ahí que una de las claves es la comunicación activa. Una de las cosas que yo hago en particular es tener divididos todos mis clientes en cuanto a cuestiones de riesgo entre conservadores, moderados y agresivos, seguir una determinada cantidad de activos que son los mismos que termino ofreciendo a los clientes y
enviar noticias de acuerdo a los perfiles de riesgo de cada uno de los clientes. Obviamente que después uno tiene el 1 a 1 y el ver, bueno, este producto es para tal cliente o es para el otro, pero la información que les termina llegando a cada uno de los perfiles del cliente es similar. Entonces, uno lo que tiene que generar es espacios de comunicación activa con el cliente y no ser reactivo a las consultas del mismo. Hago una pregunta, porque como estamos con jóvenes que probablemente estén pensando en qué dedicarse, algunos habrán seguido la especialización de mercado de capitales, otros de finanzas corporativas, y deben decir, y esto es una pavadita de asesoro, gano 2 pesos, y la realidad es, y yo pregunto, ¿no? ¿Esto tiene algo que ver con lo que se llama ser un banquero privado a largo plazo? Es decir, ¿esto me permite llegar a asesorar inversiones internacionales, hacer mi cartera? ¿O es solamente algo de muy corto plazo, de poco plafón, y me va a ayudar a ganar 200.000, 2.000, 3.000 dólares por mes y nada más? ¿O puedo tener algún límite en algún lado? ¿O es una profesión sin límite de ingresos? Miren qué pregunta les tiré, ¿eh? Sí, sí, sí. No, realmente no hay límites. Los límites lo va a poner el tiempo que uno le dedique y bueno, las propias inversiones que generen los clientes, pero si uno está constantemente ampliando el networking, buscando nuevas posibilidades, aprendiendo cada vez más, porque también cuanto uno más aprende, más amplia es la gama de productos y de soluciones que le puede dar a los clientes, con lo cual eso es no solamente exponencial, sino que además es un límite que no es fácilmente determinable, pero que sí tiende a lo inimaginado, porque la realidad es que siempre el cliente que, como dijo Jeremías, al principio pone determinado capital a invertir, siempre detrás hay un capital mayor, entonces uno va todo el tiempo sorprendiéndose y logrando nuevas metas en ese sentido, con lo cual uno puede moverse además no desde la relación de dependencia, generar ingresos mucho mayores, tanto Ok, internacionalmente como localmente. Eso de vuelta va a ser propio de cada asesor, con lo cual la vista a futuro es enorme y siempre pensando en el largo plazo. La relación con el cliente siempre tiene que ser de largo plazo, nunca de acuerdo. pensando en la ganancia hoy o el corto plazo. Sí, sí, sí. Uno vende relaciones y las relaciones de largo plazo. Y Tal totalmente de cual. acuerdo, Pablo. Jeremías, Pablo, ¿le parece? Pasamos a que pregunten, porque creo que yo Sí, no les ahí quiero preguntar más. recibimos una pregunta, creo. Hay una pregunta que dice, ¿cómo hicieron la transición entre un trabajo formal a ser asesores independientes, teniendo en cuenta que empezaron por familiares y las comisiones quizás no son importantes? En realidad, el familiar está pagando el aprendizaje, no sé qué ustedes piensan, pero cuando uno tiene el primer cliente, y bueno, lo va a intentar atender lo mejor posible, pero pobre, ¿cierto? Lo importante no es, para él, las comisiones no son importantes para vos, sino aprender. Pero bueno, que contesten Pablo y Jeremías, por favor. Ahí un poco Dani lo había, la misma respuesta había dado al inicio, un poco más maquillada, pero sí, en realidad el familiar lo que termina haciendo es pagar el aprendizaje de cómo asesorar al cliente. Acá, de cómo hicieron la transición entre un trabajo formal a ser asesores independientes. Nosotros, si bien somos asesores internos, trabajamos constantemente con asesores independientes y vemos cómo ellos se van desarrollando y cómo ellos van continuando con su carrera como asesor independiente. Entonces, la experiencia la tenemos de acompañarlos en el camino de formación y de desarrollo de su carrera como asesor independiente. Entonces, creo que, como comentaba ahí un poco Dani, en principio lo que se hace es comenzar con Friends and Family, que entender cómo funciona la dinámica de atender clientes, entender qué tipos de inversiones se les ofrecen para los distintos tipos de clientes, arriesgados, moderados, conservadores, y continuar capacitándose a través de todas las capacitaciones que se dan a través de Balance. Y entendiendo que uno cuenta con un soporte desde el lado más administrativo y también desde el lado de armado de la cartera, que es el soporte que brindamos nosotros. Entonces, lo que tiene que hacer en realidad el asesor independiente es, si bien ir siguiendo la relación con el cliente y ver
qué ofrecerle. También tiene un gran soporte en cuanto a información, que es todo lo que contamos en la charla, capacitaciones, y en cuanto a todos los factores administrativos que puedan surgir, como la reasignación de una cuenta comitente abierta que está con otro asesor y quiere convertirse o pasarse a que lo asesore el asesor independiente. Entonces, un poco ese es la transición, ¿no? Son baby steps al principio y luego los pasos comienzan a ser más grandes a medida que uno va tomando confianza y a medida que uno va brindando confianza al cliente. Sí, yo Bueno, ahí vamos a hacer solamente, perdón que interrumpa, asumo que generalmente los asesores independientes tienen otros trabajos paralelos y lo que vemos a diario es que los asesores luego de un año más o menos terminan dejando el trabajo que tienen en relación de dependencia para volcarse 100% a esta actividad. Y ahí ese paso en realidad es orgánico, porque son dos actividades que ya saben hacer y que realizan, pero además es por un tema de remuneración. Muchas veces cuando uno pone en la balanza la independencia, los ingresos que genera y también la proyección futura, porque en relación de dependencia generalmente uno gana el dinero según el tiempo que trabaja y en esto eso no es tan así. Sino que uno puede ganar mucho más dinero en el mismo tiempo, entonces ahí el cambio es orgánico y es prácticamente inevitable con una calculadora en mano. No hay que verlo como algo forzado, como una transición, sino que fluye y lo vemos a diario. No hay que tener miedo a dar ese salto. O sea, si hacemos un raconto, existe un mercado financiero que necesita de asesores financieros para hacer un asesoramiento personalizado. Está creciendo mucho en los últimos años, pero es importante subirte a alguien que te dé el apoyo. El trabajo es interesante, es un desarrollo de ayudar a los clientes a crecer, entonces empieza porque nosotros sepamos, conozcamos y ayudemos a nuestros clientes. Y es un trabajo sobre todo de relaciones con clientes, sobre todo con un aspecto financiero. En cuanto a actividad es absolutamente libre, uno no tiene presupuestos, no tiene jefes que lo presionen, entonces el presupuesto se lo pone uno, el tiempo se lo pone uno, eso es así, ¿no es cierto? Así díganme que sí. Y entonces la realidad es, puede hacerlo en forma independiente, como única actividad o como complementario de ingresos. Entonces es lo que uno quiera dedicarle y cuánto uno le guste, como para probar de poder después dedicarse a esto en forma profesional. Y de alguna manera es un primer paso para ser lo que llaman un banquero privado y poder trabajar de cualquier parte del mundo con clientes de toda parte del mundo. Vamos a darle paso a Matías, que creo que ya estamos cerrando por el horario y por lo que veo no hay más preguntas y no queremos aburrirlos más. Esto queda grabado, ¿no es cierto, Matías? Sí, queda todo grabado. Bueno, lo pueden encontrar en el canal de YouTube, lo vamos a estar subiendo entre mañana y pasado. Y antes que nada, antes que me olvide, les quiero mandar a los que están presentes, después igual les va a llegar por mail una encuesta de Balance University. Si la pueden llenar, buenísimo. Así que nada, si no hay más preguntas, podemos cortar acá. La verdad, gracias Daniel, Pablo, Jeremías, todo bastante claro. Creo que la charla estuvo muy completa y le sirvió a muchos. ¿Te Así que nada. convencimos, Matías, o no? Sí, 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 sí. Ok, eso es Eso importante. es lo Le damos importante. gracias a vos, al Club de Finanzas, y gracias a Balance University. Y bueno, para lo que necesiten estamos, ahí tienen nuestros mails. Si alguien quiere preguntar algo en privado y no se animó a hacerlo en público, que lo haga, estamos para esto. ¿Ok? Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, chicos. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego, gracias. Hasta luego. Éxitos. Bueno, buenas a todos. Primero que nada quería darle la bienvenida y gracias por inscribirse a esta ya sexta edición de lo que es el curso de finanzas para principiantes que estamos realizando en conjunto con Balance Capital y bueno, lo que es Balance University. El día de hoy vamos a tener a dos oradores o tres, Daniel, Jeremías y Pablo.
le doy una bienvenida de parte del club. Gracias por estar acá y vamos a aprovechar este tiempito que tenemos. Y bueno, con respecto a lo de hoy, el tema a tratar es el rol del agente productor en el mercado de capitales. Y bueno, las consultas las pueden dejar en el chat o sí, al final de la presentación. Y voy a dejar ahora en el chat mi email y el link de YouTube del club, como también las direcciones de Instagram. Pero mi mail más que nada para cualquier consulta sobre la charla de hoy y cualquier inquietud sobre la presentación. Así que dejando ya más que nada todo en claro, le paso la palabra a los oradores de hoy. Gracias, Matías, gracias por invitarnos, gracias por esta organización y gracias a ustedes por estar acá. Vamos a hacer rápidamente un repaso del mercado de capitales. No sabemos en qué nivel de las carreras están, entonces hacemos un repaso rápido para estar hablando un idioma común. Le vamos a contar qué son los agentes del mercado en general, sobre todo el agente productor. Nosotros creemos que para ustedes puede ser interesante ser un asesor financiero independiente en el futuro. Es una carrera que ha tenido un tremendo crecimiento en los últimos años, y lo diría en los últimos 2 años fue muchísimo mayor. En Estados Unidos es una carrera importantísima, en Argentina aún no se termina de desarrollar, y para eso, una vez que yo termine esta presentación, voy a hacerle una entrevista, un one-to-one con dos asesores financieros muy conocidos de nuestra casa, tanto Gererías como Pablo, y así después vamos a dejar contestar las preguntas que ustedes quieran. Entonces vamos rápido, así no les tomamos mucho tiempo, vamos a hacer una rápida introducción al mercado de capitales. Ustedes saben que hay 2 mercados, está lo que se llama el mercado de valores y el mercado financiero. El mercado de valores, el mercado de arriba, es donde las familias invierten directamente en las empresas. Es decir, las familias pueden invertir a través de un agente o prestándole plata a las empresas, o pueden comprar hacerse socio de las empresas. En cambio, ese es un mercado que lo regula la Comisión Nacional de Valores y lo que da es financiación de largo plazo a las empresas. Eso es algo que hay que tener muy en claro. La financiación de largo plazo no existe en los bancos. En Argentina no existe project financing. El project financing se hace a través del mercado de valores o el mercado de capitales. Abajo tenemos lo que la gente conoce, que son los bancos, y la gente va, hace un plazo fijo, un depósito, que debería prestarse a las empresas, aunque si ustedes leen los diarios, en este momento está el 90% de todos los depósitos de los bancos están prestados al Banco Central, con lo cual no están diversificando riesgo y no están desarrollando préstamos ni están ayudando al sector privado a crecer, sino que le están prestando al gobierno a través de letras. Entonces, ¿quién es la Comisión de Valores? ¿Quién es nuestro regulador? Y cuando hablo de regulador, ustedes dirán, qué malo que haya una regulación. No, todo lo contrario, es buenísimo que haya una regulación, y nadie debería invertir en un mercado que no tiene un regulador, porque el regulador está justamente para esto, para cuidarnos, para cuidar al público inversor, para que los agentes intermediarios, como somos nosotros, que ahora vamos a ver quiénes son los agentes intermediarios, cumplamos las normas, las reglas, para que los mercados intermediarios, o sea, un BIMA, un ROFEX u otro mercado, cumpla con todas las normas que tiene que cumplir, y la transparencia, que haya igualdad, una cantidad de cosas, y para que las emisoras, aquellos que tienen que presentar información cuando emiten deuda o emiten capital, lo hagan en forma periódica y de acuerdo a los estándares que son necesarios para emitir. Entonces, es importantísimo que haya un regulador. Argentina tenemos casos contados con más de una mano, de gente que ha invertido o de agentes que no estaban regulados y que han tomado inversiones del público y han desaparecido o han estafado al público. Tenemos de todo en este momento. Una muy interesante se llama Apuestas Deportivas, que dice que da 20% mensual en euros y que la destina a... tiene un algoritmo infalible, como ustedes sabrán, que son personas que han estudiado estadística, que es imposible que tener un algoritmo infalible para ganar en apuestas deportivas en Europa. Entonces, sin embargo, en una ciudad como San Rafael, han logrado que 30.000 de los 120.000 habitantes abran cuenta con la zanahoria del 20% mensual en euros. Veremos cómo termina esta película.
Y eso es uno de los ejemplos que tenemos hoy a mano de lo que es invertir en alguien que no está regulado. Entonces, con alguien regulado, ¿qué hacemos? Bueno, cuando una empresa quiere emitir deuda, por ejemplo, capital, tiene que pasar por la CNB, donde cumple con todas las normas y las leyes que hay para la oferta primaria, es por primera vez sale a emitir, ¿sí?, un bono. Entonces tiene que estar calificado, va a pasar por una calificadora de riesgo, va a haber un ente colocador o va a haber un organizador que lo va a acompañar a hacer todos los trámites y lo va a ayudar a hacer la calificación y va a hacer toda la papelería, los abogados, todo lo necesario. Y entonces va a llegar el día en que se hace la emisión primaria. Esa emisión primaria, la empresa, el agente, coloca los títulos y a cambio recibe dinero, y entonces esos títulos, esas obligaciones negociables, en caso de ser deuda privada o obligaciones negociables, después, una vez que están registrados en el agente de registro, que es la caja de valores, se empiezan a comprar y vender, ahí termina la oferta primaria, y entonces después pasan al mercado, y a través del mercado cambian de mano en lo que sería a través de una LIC, un agente de negociación, cambia de mano entre inversores. En un mercado, es decir, donde hay compradores y vendedores, se intercambian títulos por dinero. Entonces, lo que nosotros siempre decimos es, y esto hay que tener en cuenta hoy, que estamos tan tecnificados y tan, sobre todo con el home office y el que estamos todos virtuales, estamos todos con tecnología. La realidad es que la tecnología no sustituye al conocimiento. Si ustedes se fijan lo que dijo el presidente y CEO de PayPal, y ya lo dijo hace 6 años, justamente dijo eso, que lo importante es saber qué hacen las plataformas y saber qué es lo que uno está comprando y vendiendo. Ustedes recuerdan que Warren Buffett decía, no hay que invertir en aquello que no se conoce. Entonces, nosotros ¿en qué creemos que hay que hacer con el mercado? ¿Ustedes por qué están estudiando finanzas o por qué les interesan las finanzas? Porque para crecer nuestro capital, para poder tener una mejor calidad de vida, para poder tener libertad, nosotros debemos o aumentamos los ingresos o reducimos los gastos, o nuestro papel es ayudar a la gente a que sepa invertir sus ahorros, ¿sí? ¿Y en qué? ¿Y cómo se puede ayudar a la gente a invertir sus ahorros? Y bueno, nosotros creemos que la gente, para invertir los ahorros, hay que ver primero, qué tipo de inversiones existen, y están los activos físicos, por un lado, como gran separación de los activos financieros, y los activos físicos son aquellos que en general les dicen, la gente que no sabe, como los periodistas hablan de, hay que invertir en la economía real. Entonces dicen, hay que comprar propiedades, poner una empresa, o algún otro bien de la economía real. Nosotros trabajamos en activos financieros, que tienen algunas ventajas que ustedes conocen, o que vamos a contar rápidamente, que podemos distribuir entre los de renta fija y renta variable. ¿Sí? Plazo fijo es el más conocido, bonos, tanto privados como públicos, acciones en renta variable, derivados, fondos comunes de inversión que hay de todo tipo, o divisas. Ahora, ¿qué hace el argentino medio? Y esto es una encuesta este es de 2017, 2018 fue igual, 2019 fue igual, vino la pandemia, nos hizo más la encuesta, pero la realidad es que ¿en qué invertimos los argentinos? Y la clase media invierte, estos son respuestas múltiples, en dólares y en plazo fijo, ¿ok? ¿Qué pasa con invirtieron en plazo fijo? A la derecha lo tenemos. Los plazos fijos tienen una tasa negativa y 54 de los últimos 70 años estuvieron por abajo de la inflación. Es decir, la gente invierte a pérdida. Le deja la plata a los bancos para que los bancos se la presten al Estado a pérdida para el inversor. Entonces, si sacamos la convertibilidad, 53 de los últimos 60 años, con un promedio de 17% por abajo de la inflación. Fíjense que este año tenemos unas tasas de 36-37%, con una inflación de 50-54%. Estamos en el promedio, o sea, no hay que asombrarse de que la gente siga dejando su dinero a pérdida en los bancos. Y en realidad hay que pensar por qué lo hacen, y sobre todo es por desconocimiento, culpa nuestra, de no haber desarrollado más el mercado y no haber hablado más con los inversores, más públicamente y más con ustedes, y que ustedes nos ayuden a democratizar el mercado, porque la realidad es que invertir en plazo fijo no es invertirlo, es ponerlo en algo que va a estar a pérdida en términos reales. Dólares ya lo vamos a ver en la que sigue. Títulos públicos, fíjense que es muy poco, tanto como propiedades. Propiedades tienen el mal, y ustedes lo saben, a la gente le encanta al argentino, porque de alguna manera es tangible,
y creen que la propiedad tiene rentabilidad. Y miren, hay demostraciones, y de alguna universidad colega de ustedes, el decano de Economía justamente hizo varios estudios donde mostró, y hay estudios en otras partes del mundo, que las propiedades crecen al ritmo de la devaluación de la inflación del dólar, en términos normales y en periodos largos. En este momento que estamos en una crisis, el precio, como ese tipo de bienes no tiene un mercado transparente ni continuo, ni profundo, ¿qué es lo que ocurre? El precio lo pone el comprador, cuando se retira la demanda, los precios se caen. Entonces, no hay nada más lógico que para demostrar la ley de oferta y demanda que ver lo que ocurrieron con las propiedades en estos momentos. Las oficinas han bajado más de un 40%, pero la gente sigue creyendo que la propiedad es una buena inversión. Hablábamos de los dólares, y los dólares ustedes tienen, esto es algo muy simple que ustedes lo hacen en 2 minutos en un Excel, y es decir, yo soy una persona que puedo ahorrar $100 por mes, y como puedo ahorrar $100 por mes, tengo varias alternativas. Lo primero es invertirla al 6% anual, lo segundo que es un bono no de muy buena calidad en Argentina rendiría eso, un bono de buena calidad rendiría casi un 10% en dólares, pero un bono privado estamos hablando. La inflación, pusimos la inflación, porque esto es más viejo, la inflación estándar de Estados Unidos de 2,4% anual, que es la promedio de los últimos 20 años, o lo podemos guardar en el colchón. Yo miro los 10 años, y en esos 10 años, a 1.200 por año, yo ahorré $12.000. Si lo guardo en el colchón, ¿sí? La realidad es que la inflación me va a comer $1.500, o sea que me va a comer un 15% de lo que ahorré, ¿sí? Es decir, mi poder adquisitivo bajó. Si yo lo invierto, me voy a tener una ganancia real de $2.400, es decir, que gano un 20%. Es decir, hay una gran diferencia, fíjense, entre perder 15 y ganar 20 con invertirlos. Ahora la gente lo sigue dejando en el colchón, las cajas de seguridad, y ese es otro tema de cuando volvemos una para atrás y decimos, ¿y la gente invierte en dólares y pierde en términos reales en dólares, o invierte en plazos fijos y pierde en términos reales en pesos? Y ese es el argentino medio, lamentablemente. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta al invertir? Lo primero es el plazo, los plazos al que necesito el dinero. Yo hay plazo que es la próxima semana, voy a invertir en un fondo de money market, puede ser que la necesite en 3 meses, 6 meses, hay instrumentos para todos los plazos, y el perfil de riesgo, el apetito de riesgo. Ustedes saben que de alguna manera yo lo llamo es, ¿cómo puedo dormir bien? Si yo puedo dormir bien cuando baja la bolsa, ok, soy arriesgado o especulador, como se le dice, y si yo no puedo dormir, si baja un día, soy conservador. Ese es el estereotipo más común que existe sobre perfiles de riesgo. Ustedes saben que el perfil de riesgo en realidad es un estereotipo, que es un continuo. Es como ir a comprarme un traje, y una cosa es que yo diga soy talle 46, pero cuando voy a hacerlo a medida, voy a tener que achicarle o no las mangas o el largo de las piernas. ¿Y eso qué significa? Que todos los inversores somos diferentes, y entonces uno de los objetivos y una de las premisas o de las tareas más importantes justamente del asesoramiento personalizado es conocer a mi inversor, ¿sí? Entonces, conocer a mi inversor es un continuo y no son solamente 3 categorías en general. Ustedes recuerden, por ejemplo, yo hago siempre una analogía, ustedes van a Netflix, tienen una cuenta y de repente dicen, para tu perfil vos tenés que ver esto, o todos los que vieron compran este libro en Amazon, y la realidad es que esos grandes números, mientras no haya muchos grandes números, y como no me conocen a mí, muchas veces me recomiendan películas que no vería o que saco a los 5 minutos, y si no le pongo el dedo para abajo me las van a seguir recomendando, o me recomiendan libros en Amazon que no me gustan para nada. Entonces, otro de los temas importantes es saber cómo tomo las decisiones, y acá hay que recordar que la mayor parte de las decisiones que tomamos todos los días las tomamos en base a emociones, ¿sí? Y las emociones se ven por la expresión de la cara, ustedes lo saben, no vamos a caernos en esto, y la emoción que más prima en todo esto es el miedo, y la gente invierte con miedo. Entonces la gente es conservadora y pone la plata en plazo fijo por miedo, o por comodidad, o entonces compra dólares y los guarda por miedo. Entonces la realidad es, ¿puede tomar decisiones? Sí. Ustedes saben, y ustedes habrán visto, verán en la facultad, que hubo los últimos 2 premios, dentro de los últimos premios Nobel de los últimos 20 años, tenemos 2 que se dedicaron justamente a ver cómo toman las decisiones.
Tenemos a Danny Kahneman ya por el 2002, ¿sí? Que escribió algún libro muy interesante como Pensar rápido, pensar despacio, donde lo que él muestra es que hay dos sistemas de pensamiento, el rápido, el instintivo, el emocional, ¿sí? Del cerebro límbico, y el sistema 2, el sistema lento, el sistema del Homo sapiens, del hombre que piensa, que es más del córtex, y que ahí es la persona que piensa, el tomate 5 minutos, tomate un té, fíjate dónde vas a poner tu plata. Y Richard Thaler últimamente, que lo que dice es, de alguna manera, se sube sobre lo que había hecho Danny Kahneman, y Thaler lo que habla es de los econs, o sea, aquellos que toman todas las decisiones con todas las variables y toman una decisión absolutamente racional, y lo somos, que somos nosotros, que tomamos una decisión así rápida, muchas veces instintiva o emocional. Entonces realmente entre las dos, y si ustedes se van un poquito para atrás, van a ver que de Pareto y pasando por los Animal Spirits de Keynes, los grandes economistas de todas las épocas y grandes inversores, Keynes fue un gran inversor, aunque según como lo leamos no nos gusta mucho lo que dijo, pero la realidad es que han hablado sobre esto y lo que dicen es, cuando vos te domina los Animal Spirits, es decir, la bolsa sube de euforia, compramos, lo que vemos a la derecha, o nos deprimimos y salimos corriendo, en lugar de razonar a ver si estoy bien o mal invertido, y eso hace que tome malas decisiones al invertir. Entonces, esto podemos ahondar más, hay muchos libros, hay distintas teorías, y esto seguramente lo van a ver en la carrera. ¿Y en qué podemos invertir? De todo, bonos, obligaciones negociables, fondos comunes, fondos del exterior, ETF, acciones, todo esto se puede invertir desde la Argentina, aunque ustedes no lo crean. Entonces nosotros, y en general espero que nuestros colegas puedan hacer lo mismo, nosotros con custodia local, que es custodia, tener una cuenta comitente que la abren directamente con una app en el teléfono, y pueden invertir en todos los bonos, acciones, letras, futuros, opciones, obligaciones negociables. Nosotros tenemos 14 fondos comunes propios y vendemos fondos comunes de terceros. Tenemos 10 familias de fondos de terceros que distribuimos, con lo cual localmente distribuimos más de 200 fondos comunes de inversión. Y fondos comunes internacionales, nosotros tenemos arreglo con 8 casas de inversión internacionales, así que vendemos en cuenta comitente más de 500 fondos internacionales, además de poder ofrecer custodia offshore, y custodia offshore es abrir cuentas en el exterior. Nosotros tenemos acuerdo con distintas plataformas o casas de inversión como para poder invertir en todos los activos del mundo. Es decir, si un inversor se queda en plazo fijo y dólares, lamentablemente es porque por culpa nuestra no se enteró, o por culpa de nuestros asesores financieros que no lo lograron todavía mostrar o explicar en qué se puede invertir. ¿Qué es renta fija? Pues bajemos un poquito y rápidamente. Y renta fija es aquel cuyo beneficio es, me da una renta fija, es decir, periódicamente me va a dar una renta que conozco antes de invertir. Cuando yo tengo un plazo fijo, tengo por escrito qué tasa me va a dar. Cuando compro un bono, sé a qué tasa tiene puesta, y si me lo guardo hasta el final me va a pagar esa tasa en forma de cupones. Y la realidad es que es prestarle la plata a alguien. Yo cuando invierto en un bono de Vista Oil o de Pampa, le estoy prestando plata a Pampa o a Vista Oil, y le estoy prestando plata para que desarrolle el oil and gas en Vaca Muerta. ¿Qué significa eso? Que cuando yo le presto plata a Pampa, estoy invirtiendo en la economía real. Aunque los economistas no se hayan enterado de esto, yo cuando compro un bono invierto en la economía real. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tengo que evaluar una cantidad de cosas, que esto no lo vamos a entrar, pero hay una cantidad de cosas que hay que evaluar al comprarlo, pero son muy simples de evaluar. ¿Renta variable qué es? Bueno, cuando estoy comprando un renta fija, como le estoy prestando plata a alguien, la plata esa, evidentemente la empresa la tiene que colocar en su pasivo. Ahora, si yo la plata la pongo en acciones y compro acciones de algún lado, lo que se llama renta variable no es otra cosa que hacerme socio. Entonces la realidad es que en ese caso yo estoy invirtiendo directamente en la economía real. Si yo quisiera entrar en Vaca Muerta, tendría que contratar empleados, tener, por ejemplo, algunos contratos para explorar y para explotar, tener capital para entrar. Entonces aquellos que me dicen invertir en la economía real en Vaca Muerta, y bueno, yo necesito unos 3.000, 5.000 millones de dólares. Pero en cambio yo agarro 1.000 pesos y compro acciones de Pampa
o compro acciones de YPF, o compro acciones de Vista, y de esa manera me hice socio de ellos, y al hacerme socio estoy invirtiendo en una compañía, en la parte del patrimonio, y estoy invirtiendo en la economía real. ¿Ok? ¿Qué hay que analizar? Hay distintas formas de analizar, ustedes ya tuvieron una de technical, se puede invertir con fundamentals, pero la realidad es, hay técnicas para hacerlo. Y a la hora de invertir, hay dos grandes corrientes, una es lo que se llama el value investment, que es lo que hablaba Benjamin Graham, no sé si lo han oído nombrar. Benjamin Graham fue el mentor y profesor de Warren Buffett. Benjamin Graham decía, compra algo cuyo valor, siempre compra aquello cuyo valor intrínseco sea superior al valor de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Compra aquello que está barato. Y diversificar. ¿Qué quiere decir con diversificar? Si vos vivís en la Argentina, trabajás en la Argentina, tenés tu casa en la Argentina, podrías tener que diversificar invirtiendo afuera de la Argentina. ¿Se entiende? Porque si no, vas a estar poniendo todos los huevos en la misma canasta. Otra forma de invertir, ¿eso qué es? Invertir más de largo plazo, comprar pensando en largo plazo, cuando el valor de mercado ya sea superior al valor intrínseco, o sea que esté cara, vendé y cambiate de instrumento, pero es una forma que tiene mucho que ver con el análisis fundamental. El trading es más compras y ventas de corto plazo, y es la forma probablemente más que hace la gente que invierte más de corto, ¿sí? Y tiene que ganarle de alguna manera y adelantarse con figuras a lo que va a ser el mercado. ¿Sí? Los grandes inversores hacen value investment. La realidad es que nadie se ha hecho rico haciendo trading, pero de corto podés ganar algo, pero no le vas a ganar todos los días al mercado. ¿Qué otra cosa se puede hacer en Argentina hoy, por suerte? Comprar CDRs, que es compra acciones, pero acciones de empresas que cotizan en el New York Stock Exchange. Es decir, yo puedo comprar ADR, es decir, acciones de fuera de Estados Unidos que cotizan en Nueva York, o acciones de Estados Unidos, que cotizan allá y se cotizan en BIMA. Es decir, puedo comprar en pesos, vender en pesos, comprar en dólares, vender en dólares. Puedo comprar acciones de Apple o puedo comprar acciones de Google y me hago socio de Apple, de Google, de Qualcomm, de la empresa que quiera hacerme socio en Diversified Capital. Compro mineras, entro en el sector que quiero y quedo atado a la cotización del dólar transferencia, el dólar cable, y quedó atada a la cotización de la acción en Estados Unidos. Con lo cual, eso es bueno, y la diferencia de precio en pesos no tributa impuesto a las ganancias, sí tributan los dividendos, que en general todas las empresas pagan dividendos en dólar cable en la cuenta capital. Se puede invertir en futuros, en opciones, ¿sí? Los futuros más conocidos son los futuros agrícolas para gente de campo, los futuros de dólar para los financieros como nosotros, se puede invertir. Se puede invertir de tres formas distintas. Cobertura, cuando uno es un importador debería invertir en futuros de dólar como cobertura. Para invertir, porque se puede descomponer, ustedes saben, cualquier futuro en una spot, una venta spot con una colocación a tasa. O se puede hacer una especulación, es decir, comprar y vender porque creo que está barato una operación de futuro abierto. Otra forma de invertir, perdón que yo vaya rápido, pero creo que esto ya lo saben, son los fondos comunes de inversión, que es un activo que yo siempre le digo que es la forma más eficiente de entrar al mercado de valores para aquellos que no lo conocen. ¿Sí? Esa cartera de inversiones tiene un objetivo de inversión, tiene un reglamento de gestión, y lo que está separado en Argentina y en todo el mundo, están amparados bajo una ley, y están separados en una sociedad gerente, que es aquella que lo administra, y una sociedad depositaria, que es aquella que recibe los cobros y paga los retiros, y que tiene en custodia todos los activos. Esto es así en todo el mundo, y es un patrimonio indiviso, es decir, todos invertimos en esa misma vaca o cartera de inversiones, con distintas probablemente tipos de cuota parte. Tienen muchos beneficios. Lo más importante es darle a un grupo de especialistas que me administren la plata en un objetivo que está de acuerdo con lo que a mí se me ocurrió que quería invertir. Si yo quiero invertir en acciones argentinas, tengo un fondo de acciones argentinas. Si quiero invertir en bonos privados, tengo un fondo de bonos privados. Y así tengo fondos, yo busco el fondo que quiero, invierto en él. ¿Sí? Vamos a entrar en lo que son los agentes de mercado. Y agentes de mercado tenemos las ALICs, ¿sí?
resaltamos las ALICs, nosotros somos una ALIC, antes eran las casas de bolsa, pasaron a llamarse ALICs, agentes de liquidación y compensación, son los que operamos en el mercado. Nosotros operamos ¿en qué mercado? Nosotros operamos en el BIMA, operamos en el mercado abierto electrónico, que antes era el mercado de los bancos, operamos en MAV, que es el mercado de las pymes, operamos en ROFEX, ¿sí? Entonces somos agentes en todos esos mercados. Hay otros que son los agentes de administración de productos de inversión colectiva, ¿y estos qué son? Son las sociedades gerentes de fondos comunes. Nosotros tenemos una sociedad gerente con fondos comunes de inversión, que es Balance, Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, tenemos una LIC, que es Balance Valores, Sociedad Anónima, y está lo que justamente es el objeto de esta charla, lo que se llaman los agentes productores, que son las personas que pueden ser humanas o jurídicas, que se registran en la CNB, o sea, volvemos a que es una actividad registrada, ¿sí? Que hay que conducir ciertas condiciones, como dar un examen de idoneidad y cumplir ciertas normas de capital y ese tipo de cosas, y de información, y lo que le permite es hacer difusión de actividades, promoverlas, y trabajan con una LIC. Entonces nosotros tenemos muchos agentes productores que asesoran, tienen su cartera de clientes, y esa cartera de clientes los asesoran y le venden productos de inversión de Balance. Pueden ser de otro, pueden ser de cualquier otro, pueden ser de Alaria, pueden ser de quien quieran. Entonces le venden de esa ALIC los productos de inversión. Hay más agentes, todos los tipos de agentes están regulados. Entonces, ¿cuál es el rol? Y bueno, si va a asesorar, lo primero que tiene que hacer es conocer al cliente. Lo que habíamos dicho es que los clientes son todos distintos. Hay mucha bibliografía y hay muchas técnicas para conocer al cliente. Es un término de primero tengo que oír lo que el cliente quiere, conocer a su cliente, conocer cuáles son sus objetivos, conocer cuáles son sus horizontes, conocer todas sus limitaciones mentales a la hora de invertir. Y en base a eso, y como decía otro premio de Simon, en base a conocer a mis clientes, yo le presento alternativas de inversión, explicándole los beneficios y explicándole cuáles son los riesgos de cada uno, y el cliente toma la decisión. ¿Se entiende? ¿Cuál es el rol del asesor de inversiones? No es otro que democratizar el mercado de capitales. Es decir, el señor asesor financiero, si ustedes se dedican a esto, van a ayudar a que los argentinos puedan defenderse de la inflación que vamos a tener por un tiempo. Esto tiene un fin social, aunque ustedes no lo crean, la gente se ríe cuando yo le diga, no es solo ganar plata, es decir, estamos ayudando primero a nuestros friends and families a que no los tome la inflación y que no se les coma la inflación sus ahorros, y segundo, buscaremos más, pero vamos a empezar por los friends and family seguramente. Entonces, ¿qué es una LIC? Bueno, Balance es una casa de inversiones completa. Nosotros somos un agente registrado, estamos en distintos países, somos más de 600 personas, hemos crecido enormemente durante la pandemia, pasamos de ser 300 y pico a ser 600, tenemos oficinas en Argentina, en Londres, en Panamá, en Uruguay, estamos abriendo en Estados Unidos, tenemos convenios con muchas plataformas internacionales, y nosotros lo que estamos haciendo es ayudar a democratizar las inversiones. Tenemos unas 60 personas desarrollando tecnología, nosotros tenemos una tremenda plataforma, creemos la mejor, con una app para hacer todo por teléfono, y estamos autorizados para operar. Entonces, ¿cuál es la relación agente-ALIC? Es decir, si ustedes tuvieran que elegir ser un agente, un agente productor, ¿qué necesitan? Y primero tiene que tener una plataforma, es decir, su cliente tiene que poder operar. Y esto de operar como se hacía antes llamando por teléfono, está un poco perimido. Ir personalmente a llenar una carta, una orden, es un poco del siglo XX, digamos. Ya era viejo, pero es un poco del siglo XX. Entonces, hoy tiene que tener una plataforma, el cliente, pero yo también tengo que tener una plataforma, porque yo tengo que ver qué está haciendo mi cliente, tengo que poder ayudarlo, tengo que poder ver su cartera, tengo que poder ver esa cartera cómo la debería estar armando, porque las carteras ustedes saben que hay que armar una cartera que tenga cierto perfil de acuerdo al cliente, y tengo que poder ver las comisiones que estoy cobrando, algo tan simple, porque voy a vivir de esto. ¿Sí? Tengo que ver si se equivoca, arreglar las cosas que se equivoca, llamarlo por teléfono, enseñarle. ¿Sí? Tengo que tener una oferta completa de productos, es decir, si esa misma plataforma, esa misma LIC, no me da todos los productos, o la plataforma no es fácil de usar, estoy un poco en el horno. Entonces, tengo que tener oferta del mercado local, del mercado internacional,
tengo que poder ofrecerle a mi cliente emisiones periódicas de obligaciones negociables, ¿sí? Nosotros hemos participado en más de 200 en los últimos 4 años, todas las semanas estamos participando en una emisión periódica, quedamos segundos en emisiones periódicas atrás del Banco de Galicia el año pasado, en volumen, y seguimos segundos atrás de Galicia este año. El soporte comercial es, y le tengo que poder, quisiera que me ayuden y me digan, bueno, voy a estar teniendo una oficina como asesor independiente, una oficina que me diga el research, que me diga en qué invertir, cómo invertir, y para eso necesito que me tenga un soporte. Entonces necesito una mesa local, una mesa internacional, un middle office, un comercial que me siga, que me ayude, que me acompañe a ver un cliente importante si yo estoy empezando, que sea mi rueditas de bicicleta al principio, ¿no es cierto? Es decir, hay una cantidad de cosas que necesita el asesor financiero para empezar. Capacitación. Yo necesito que mis clientes sepan en qué invierten y que yo sepa y esté actualizado. Entonces tienen que haber plataformas de e-learning y tiene que haber capacitaciones periódicas. Y sobre todo, me voy a tener que dedicar. Si no me dedico y no tengo relaciones, por más que sea el nerd de las inversiones, pueda analizar y sea un genio haciendo técnicas, lamentablemente voy a tener de clientes solamente a los 4 amigos que me dieron la plata, pero no voy a poder seguir para adelante. Entonces, me tengo que dedicar, tengo que tener forma de poder conectarme y contactar gente y desarrollar el networking, pero sobre todo me tengo que dedicar. Si yo creo que los clientes van a operar solos y van a operar por su cuenta, yo todavía no. Al principio los clientes necesitan un soporte y necesitan que le digan en qué están. Por eso los bancos tienen el plazo fijo, porque el cliente se entiende, elige el plazo fijo y se renueva de forma automática. Un error tremendo, pero los bancos llegaron a eso porque los clientes en cierto sentido son vagos. Ahora, ese rol lo tenemos que hacer nosotros. El resumen de todo esto, ¿cuál es? Que no es solo una plataforma, no es solo una cara bonita. Yo necesito una LIC que sea mucho más que una plataforma, que me dé todos los productos, que me dé una plataforma, que me dé soporte comercial, que me dé una mesa dedicada, que me dé capacitación, y yo voy a poner mi dedicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es entonces ser un IFA? Un IFA no es otra cosa, es un asesor financiero independiente. Ese que decíamos, el agente productor, es un asesor financiero independiente. ¿Por qué independiente? Porque no trabaja en ningún lado, es una profesión libre, ¿sí? Es una forma de trabajo independiente, hago lo que me gusta, hago networking, asesoro comercialmente, asesoro financieramente, para aumentar mis ingresos personales, tiene baja barrera de entrada, lo que más importante es el poner el tiempo. ¿Sí? Y la LIC te va a ayudar a desarrollarte esto. Y puede ser una actividad al principio complementaria y seguramente te vas a dar cuenta que va a ser tu principal. ¿Sí? Creo que con esto, no sé si fui muy rápido, discúlpenme, pero creo que es más importante que hablemos con Pablo y con Jeremías. Entonces yo les voy a preguntar como si fueran ustedes primero. Pablo y Jeremías, les cuento, son asesores financieros dentro de Balance, ¿sí? Que es lo mismo que estar afuera de Balance, porque a ellos no están en un área donde se le den clientes, sino que ellos tienen que salir a buscar a los clientes. Entonces, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, Jeremías. Hola Hola Dani, Dani, ¿cómo ¿cómo estás? andás? ¿Todo Buenas bien? tardes a todos los participantes. Ok, quería ver si se oía. ¿Me oyeron, Pablo, o hablé solo durante media hora? Perfectamente, Okay. perfectamente. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿por qué te dedicaron a esto? A ver, cualquiera de los. Pablo, ¿por qué te quisiste dedicar a esto? O sea, ¿de dónde empezaste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué te gustó? ¿De repente apareciste acá? Yo estudié comunicación social, empecé, uno de mis primeros trabajos fue en una LIC, ahí empecé como back office y una vez que descubrí este mundo fue realmente imposible salir. De ahí rendí el examen de idóneo, hice un paso en el medio por lo que era trading de cereales y cuando me dieron la posibilidad de empezar a ayudar en el día a día a los asesores y de poder también ayudar a su vez a los clientes de esos asesores, me pareció ideal. Entonces ahí es que yo arranco a conocer todo este mundo y todo este rol del asesor financiero independiente que es muy gratificante, te da muchísima libertad y muy buenos dividendos a fin de mes. Eso es notable. Bueno, eso no es importante, Pablo. Importante es divertirse. Sí, las dos Entonces, cosas. a ver, Jeremías, ¿vos por dónde empezaste más o menos?
Bueno, mi carrera un poco yo estudié licenciatura en finanzas, me recibí hace algunos años, en el interín comencé a trabajar en el HSBC, en todo lo que era evaluación de títulos de la mesa de dinero del banco en ese momento. Luego pasé por otro cargo de analista dentro del banco, pero siempre me gustó un poco más la parte comercial. Desde Balance surgió la posibilidad de desarrollar mi carrera dentro de lo que era finanzas, aplicando lo que había obtenido en el banco de conocimiento acerca del mercado de capitales, pero desde un aspecto más comercial y ver cómo ofrecer soluciones tanto a los clientes, que sean personas jurídicas o personas físicas, ver cómo acercarlos al mercado de capitales y que ofrecerle las soluciones tanto de financiamiento como de inversión que los distintos tipos de clientes tienen. Un poco ese fue el camino recorrido hasta llegar hasta acá. Gracias, Jeremías, por nombrar eso que yo no conté, que realmente no solo la inversión, sino que uno ofrece financiación a las empresas a través del mercado, ¿no es cierto? Entonces, la otra pregunta que viene es, a cualquiera de los dos es, ¿dónde consiguieron su primer cliente? ¿Cómo hicieron sus primeras armas? ¿Cómo conseguiste tu primer cliente? ¿O dónde buscas tus primeros clientes? ¿Y cómo te acercás a un cliente? Los Ahí, maté, ¿quiere que Paulín, explique ¿querés otra? seguir vos? Bueno, yo cuento, mi primer cliente, creo que como todos los que empezamos acá, fue un familiar. Eh, Fue mi hermano, de hecho. Yo creo que, y lo veo en la práctica en el día a día, uno no tiene que empezar necesariamente teniendo de cliente a una gran empresa, a una persona física que requiere una operatoria muy compleja, sino que siempre uno comienza con lo que se denomina en la jerga el Friends and Family, ¿no? Familiares, grupo de amigos, conocidos de la facultad, conocidos del trabajo, porque mucha gente que se dedica a esto del rol del asesor financiero independiente tiene otro trabajo en paralelo, entonces esos mismos compañeros de trabajo del otro trabajo necesitan un servicio, necesitan algo y abren cuenta y operan y te consultan. En mi caso particular fue un familiar y lo que sí veo en el día a día es que siempre se comienza por ahí y después cuando un cliente está cómodo, te recomienda otro cliente, el famoso referido, y así crece la cartera y bueno, crece toda la red de contactos. Hoy por hoy, si uno ve un agente productor de años del mercado, siempre te dicen, bueno, yo empecé con muy poco y fue como una bola de nieve que fue creciendo. Siempre que uno se ocupe del cliente, le dé servicio, esté pendiente de sus necesidades, eso ocurre y uno quizás cuando está por arrancar lo ve muy lejano, pero eso sucede y bueno, siempre la idea desde Balance es un poco dar ese servicio para que los que están comenzando puedan crecer de forma sostenida. Jeremías, ¿y por qué un cliente te refiere a otro? Un cliente te refiere a otro. O a Quiero un amigo, obviamente, digamos. sí, quiero obviamente suscribir a las palabras de Pablo, ¿no? Uno comienza con familiares y amigos y luego va tal vez desarrollando las distintas habilidades interpersonales para llegar a nuevos clientes y entender un poco los riesgos a los cuales se adecúa cada una de las inversiones que va a hacer el cliente, qué tipo de productos ofrecerle a cada uno y demás. Y el hecho de arrancar con familiares y amigos, lo que te va dando es esa gimnasia de ver qué producto encaja con los distintos tipos de clientes. ¿Y por qué un familiar o un cliente te refiere a otro cliente? Y eso sucede porque es una muestra de que el trabajo realizado se está desempeñando de buena manera y que el cliente logra los objetivos que se pautaron al principio respecto a la inversión que iba a realizar. Es importante establecer con el cliente ciertas pautas en donde se establecen métricas para medir los parámetros de la inversión, ver si realizar revisiones periódicas en donde se revisa, si se quiere, la cartera o el portfolio del cliente de acuerdo a los parámetros preestablecidos y demás, y obviamente estar atento a las consultas que puedan ir surgiendo en el mientras tanto acerca de nuevos productos o situaciones de mercado que se vayan desenvolviendo durante la cartera.
Bien, bien. Pregunta a vos, Jeremías, nuevamente, así te hago una diferente, porque si no, estamos en la Dale, misma. no hay Un problema. cliente, vos tenés un cliente nuevo, ¿no? El cliente, este nuevo, igual, incluso aunque sea un amigo o un pariente, ¿empieza poniendo toda la plata con vos? No, no, no. En general, eh, el primer ingreso de dinero a la cuenta comitente siempre es de testeo. Y uno nunca termina de saber al principio cuánto dinero efectivamente tiene el cliente. Y es lógico que así sea, porque el cliente lo que va a terminar haciendo es testeando un poco cómo vos vas manejando la inversión y también la situación de la inversión. ¿A qué me refiero con esto? Explicarle al cliente cómo se va desarrollando su inversión, establecer los parámetros que antes comentaba respecto a, bueno, la cartera tenemos un objetivo de rentabilidad de tanto y lo diversificamos en distintos productos y ver que el cliente también vea que vos entendés cuáles son los productos que estás ofreciendo, que no es un detalle menor, en donde vos tal vez conocés acerca de las situaciones de mercado, conocés qué afecta a cada uno de los distintos tipos de productos, como vos comentabas, Dani, durante la charla, los productos de renta fija que tienen, valga la redundancia, una periodicidad de pago y tienen un flujo más certero, y tal vez lo que son activos de renta variable, como puede llegar a ser acciones, que tienen flujos que no son certeros, sino que van de la revalorización del activo. Entonces, un poco es todo eso para llegar a que o sea, es un poco todo eso, todo lo que el cliente evalúa a la hora luego de ingresar todo el capital que tiene, o gran parte ir incrementándolo a medida que va sintiéndose cómodo con la relación, porque al fin y al cabo es eso, sentirse cómodo. Es así, es así. Vos le tenés que dar confianza. Cuando vendés inversiones, vendés confianza. Y Exactamente. clientes nuevos, Pablo, sacás de cliente que no sea ni Family and Friends, ni que sea un referido. ¿Vas a buscar a algún lado? ¿Tenés forma de traer clientes así, en crudo, una llamada en frío a alguien? Sí, eso ocurre y ocurre muy seguido. No es necesario tampoco pensar que uno tiene que forzar la situación. Ocurre también en una salida de amigos, un partido de fútbol con un grupo de conocidos nuevos, en la cual la charla sale y bueno, vos a qué te dedicás, mirá, yo estoy en bolsa, y siempre presenta un interés particular esa situación. Es como que uno, como lo asocia mucho a las películas, uno tiene que desmentir eso y muchas veces decir que la diaria no es lo que se ve en el logo de Wall Street, pero sí que ahí sí nombrar un poco qué labores hace un asesor financiero, porque para el que no está en el día a día del mercado, es como que no hay un conocimiento pleno de todo eso. De hecho, Dani, vos lo mencionaste en la charla, el poco conocimiento que tiene la persona promedio argentina sobre el mercado de capitales, con lo cual uno tiene que decir que, por ejemplo, accede al dólar libre, ¿sí? Al dólar MEP. Entonces, inevitablemente ese cliente va a necesitar hacer una transacción, y ese cliente el día de mañana te llama o le dejas una tarjeta o le pide al contacto en común tu número, y ahí tenemos una persona nueva. Obviamente que puede haber un dato de una persona que te dicen que invierte en otro lado y que vos te interesa seducirlo, y hay un llamado en seco sumamente profesional, pero en realidad esto es lo mismo que todo. Uno está constantemente generando relaciones, y siempre esas relaciones se traducen también en que se vuelvan clientes. Tardarán más, tardarán menos, pero eso siempre se termina volviendo alguna consulta, algún conocido de esa persona. Uno tiene que estar siempre abierto y siempre dispuesto a ayudar, porque en realidad lo que nosotros hacemos es dar ese servicio. Seguro. Y Jeremías, una consulta. Por lo visto, estás todo el día o buscando clientes o atendiendo clientes. ¿No te tenés que entrenar nunca más? ¿No tenés que aprender más? ¿No tenés información? Es decir, ¿cómo partís tu día? ¿Hay entrenamiento que tenés que seguir haciendo? ¿O esto es un libro cerrado y se acabó? Está escrito en piedra todo lo que hay que saber. No, de hecho creo que lo único que es continuo en esta profesión es la capacitación. Uno tiene que capacitarse constantemente, estar alerta a todas las noticias que puedan ir surgiendo en el mercado y entender por sobre todas las cosas cómo afecta
cada noticia a los distintos activos. Entonces, por ejemplo, cómo afecta una suba de tasas de la Fed a las acciones en el mercado estadounidense. Y entender cuándo son las reuniones de la Fed, qué puede pasar con los activos en esa fecha, y tomar las precauciones del caso o los riesgos del caso si el cliente lo considera necesario, porque ahí también entra en rol la otra parte de entender al cliente, que era un poco lo que vos nombrabas. Conocer al cliente y ver, bueno, va a haber un anuncio de la Fed, ¿qué hacemos o qué no hacemos? ¿No? Es un poco un mix de las dos cosas. Así que no, lo único constante acá es la capacitación. Magnífico. Y en cuanto a información, estar actualizado, qué está pasando, Pablo, en realidad Jeremías también lo dijo, pero es así, es un tema de ¿cómo sabes que en este momento te da algún soporte balance en cuanto a los mejores bonos son estos, o en este momento están rindiendo esto, o está saliendo esto? O... Sí, sí, todo el tiempo está esa información circulando y aquella información que no llegue por las vías habituales se puede pedir y se arma especialmente, se pueden armar reuniones directamente a los clientes, pero más allá de eso, a mí lo que me sorprendió del rol del asesor financiero independiente, en Balance en particular, me llamó mucho la atención, pero en general como ese rol es que es 100% comercial, es decir, el asesor financiero independiente no tiene que estar concentrado necesariamente en el detalle de una apertura de cuenta, en la parte de ser de research, sino que tiene que estar abocado 100% a generar relaciones y esas relaciones poder mantenerlas en el tiempo. Entiendo que todo el otro lado, la parte más administrativa, que vos también lo dijiste, Dani, más temprano, toda la parte de research, la parte de operatoria con la mesa, todo eso está puesto en la estructura de cara a que el asesor financiero solamente se dedique a generar relaciones y traer nuevos negocios. Entonces eso hace también muy rentable la actividad porque el asesor financiero independiente no requiere de una gran estructura. Generalmente en otros negocios uno empieza poniendo una fábrica y ya empieza, digamos, con una herencia ya muy difícil de saldar, y en este caso no. Y eso me llama poderosamente la atención, y creo que para los más jóvenes, creo que estamos entre gente muy joven, es muy positivo que lo sepan. A mí en su momento cuando estaba en la parte de la carrera no me lo habían dicho y la verdad es increíble esa parte. Es así, esa inversión inicial, ¿qué es lo que tenés? ¿Tu tiempo, una PC y un teléfono o algo más? No, nada más, una computadora, sí, pero lo podrías hacer solamente con el teléfono, con lo cual Claro, hoy la no más plataforma que la eso. puedes tener en el teléfono. Hay una pregunta en el chat que pregunta si portafolio y cartera es lo mismo. Sí, en realidad en inglés es portfolio, por eso le decimos portafolio de inversiones, pero es una cartera de inversiones, llámalo como quieras, es decir, qué sé yo. Hay muchos términos en finanzas que son traducciones, son Spanglish, y entonces termina siendo de esa manera. Si tienen preguntas, nos encantaría que fuera tampoco, y nos gustaría saber si más o menos vamos por este lado. ¿Y tu tiempo, cómo lo dedicas? ¿Cómo dedica un asesor financiero? ¿Qué hace todo el día? O sea, ¿te levantás, llamás a los clientes, no los llamás, te llaman ellos? ¿Cómo es el tema? ¿Le mandas información? Depende mucho, ¿no? Depende mucho de cada uno. Por eso, No sé vos, Jeremías. depende de cada No, uno. yo creo ahí que una de las claves es la comunicación activa. Una de las cosas que yo hago en particular es tener divididos todos mis clientes en cuanto a cuestiones de riesgo entre conservadores, moderados y agresivos, seguir una determinada cantidad de activos que son los mismos que termino ofreciendo a los clientes y enviar noticias de acuerdo a los perfiles de riesgo de cada uno de los clientes. Obviamente que después uno tiene el uno a uno y el ver, bueno, este producto es para tal cliente o es para el otro, pero la información que les termina llegando a cada uno de los perfiles del cliente es similar. Entonces, uno lo que tiene que generar es espacios de comunicación activa con el cliente y no ser reactivo a las consultas del mismo. Hago una pregunta, yo porque como estamos con jóvenes que probablemente estén pensando en qué dedicarse, algunos habrán seguido la especialización de mercado de capitales, otros de finanzas corporativas, y deben decir, y esto es una pavadita de asesoro, gano 2 pesos. Y la realidad es
Y yo pregunto, ¿no? ¿Esto tiene algo que ver con lo que se llama ser un banquero privado a largo plazo? Es decir, ¿esto me permite llegar a asesorar inversiones internacionales, hacer mi cartera? ¿O es solamente algo de muy corto plazo, de poco plafón, y me va a ayudar a ganar 200.000, 2.000, 3.000 dólares por mes y nada más? ¿O puedo tener algún límite en algún lado? ¿O es una profesión sin límite de ingresos? Miren qué pregunta les tiré, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, realmente no hay límites. Los límites lo va a poner el tiempo que uno le dedique y bueno, las propias inversiones que generen los clientes, pero si uno está constantemente ampliando el networking, buscando nuevas posibilidades, aprendiendo cada vez más, porque también cuanto uno más aprende, más amplia es la gama de productos y de soluciones que le puede dar a los clientes, con lo cual eso es no solamente exponencial, sino que además es, es un límite que no es fácilmente determinable, pero que sí tiende a lo inimaginado, porque la realidad es que siempre el cliente que, como dijo Jeremías, al principio pone determinado capital a invertir, siempre detrás hay un capital mayor, entonces uno va todo el tiempo sorprendiéndose y logrando nuevas metas en ese sentido, con lo cual uno puede moverse además no desde la relación de dependencia, generar ingresos mucho mayores, tanto Ok. internacionalmente como localmente. Eso de vuelta va a ser propio de cada asesor, con lo cual eh, la vista a futuro es enorme y siempre pensando en el largo plazo. La relación con el cliente siempre tiene que ser de largo plazo, nunca De acuerdo. pensando en la ganancia hoy o el corto plazo, Sí, sí, sí. Uno vende relaciones y las relaciones de largo plazo. Y tal totalmente de cual. acuerdo, Pablo. Jeremías, Pablo, ¿le parece? Pasamos a que pregunten, porque creo que yo Sí, no les ahí quiero preguntar más. recibimos una pregunta, creo. Hay una pregunta que dice, ¿cómo hicieron la transición entre un trabajo formal a ser asesores independientes, teniendo en cuenta que empezaron por familiares y las comisiones quizás no son importantes? En realidad, el familiar está pagando el aprendizaje, no sé qué ustedes piensan, pero cuando uno tiene el primer cliente, y bueno, lo va a intentar atender lo mejor posible, pero pobre, ¿cierto? Lo importante no es, para él, las comisiones no son importantes para vos, sino aprender. Pero bueno, que contesten Pablo y Jeremías, por favor. Ahí un poco Dani lo había, la misma respuesta había dado al inicio, un poco más maquillada, pero sí, en realidad el familiar lo que termina haciendo es pagar el aprendizaje de cómo asesorar al cliente acá, de cómo hicieron la transición entre un trabajo formal a ser asesores independientes. Nosotros, si bien somos asesores internos, trabajamos constantemente con asesores independientes y vemos cómo ellos se van desarrollando y cómo ellos van continuando con su carrera como asesor independiente. Entonces, la experiencia la tenemos de acompañarlos en el camino de formación y de desarrollo de su carrera como asesor independiente. Entonces, creo que, como comentaba ahí un poco Dani, en principio lo que se hace es comenzar con Friends and Family, que entender cómo funciona la dinámica de atender clientes, entender qué tipos de inversiones se les ofrecen para los distintos tipos de clientes, arriesgados, moderados, conservadores, y continuar capacitándose a través de todas las capacitaciones que se dan a través de Balance. Y entendiendo que uno cuenta con un soporte desde el lado más administrativo y también desde el lado de armado de la cartera, que es el soporte que brindamos nosotros. Entonces, lo que tiene que hacer en realidad el asesor independiente es, si bien ir siguiendo la relación con el cliente y ver qué ofrecerle, también tiene un gran soporte en cuanto a información, que es todo lo que contamos en la charla, capacitaciones, y en cuanto a todos los factores administrativos que puedan surgir, como la reasignación de una cuenta comitente abierta que está con otro asesor y quiere convertirse o pasarse a que lo asesore el asesor independiente. Entonces, un poco ese es la transición, ¿no? Son baby steps al principio y luego los pasos comienzan a ser más grandes a medida que uno va tomando confianza y a medida que uno va brindando confianza al cliente. Sí, yo Bueno, ahí vamos a hacer solamente, perdón que interrumpa, asumo que generalmente los asesores independientes tienen otros trabajos paralelos y lo que vemos a diario es que los asesores luego de un año más o menos
terminan dejando el trabajo que tienen en relación de dependencia para volcarse 100% a esta actividad, y ahí ese paso en realidad es orgánico, porque son dos actividades que ya saben hacer y que realizan, pero además es por un tema de remuneración. Muchas veces cuando uno pone en la balanza la independencia, los ingresos que genera, y también la proyección futura, porque en relación de dependencia generalmente uno gana el dinero según el tiempo que trabaja, y en esto eso no es tan así, sino que uno puede ganar mucho más dinero en el mismo tiempo. Entonces ahí el cambio es orgánico y es prácticamente inevitable con una calculadora en mano. No hay que verlo como algo forzado, como una transición, sino que fluye y lo vemos a diario. No hay que tener miedo a dar ese salto. O sea, si hacemos un raconto, existe un mercado financiero que necesita de asesores financieros para hacer un asesoramiento personalizado. Está creciendo mucho en los últimos años, pero es importante subirte a alguien que te dé el apoyo. El trabajo es interesante, es un desarrollo de ayudar a los clientes a crecer. Entonces empieza porque nosotros sepamos, conozcamos y ayudemos a nuestros clientes. Y es un trabajo sobre todo de relaciones con clientes, sobre todo con un aspecto financiero. En cuanto a actividad, es absolutamente libre. Uno no tiene presupuestos, no tiene jefes que lo presionen, entonces el presupuesto se lo pone uno, el tiempo se lo pone uno, eso es así, ¿no es cierto? Así, díganme que sí. Y entonces la realidad es, puede hacerlo en forma independiente, como única actividad o como complementario de ingresos. Entonces es lo que uno quiera dedicarle, cuanto a uno le guste, como para probar de poder después dedicarse a esto en forma profesional. Y de alguna manera es un primer paso para ser lo que llaman un banquero privado y poder trabajar de cualquier parte del mundo con clientes de toda parte del mundo. Vamos a darle paso a Matías, que creo que ya estamos cerrando por el horario y por lo que veo no hay más preguntas y no queremos aburrirlos más. Esto queda grabado, ¿no es cierto, Matías? Sí, queda todo grabado. Bueno, lo pueden encontrar en el canal de YouTube, lo vamos a estar subiendo entre mañana y pasado. Y antes que nada, antes que me olvide, les quiero mandar a los que están presentes, después igual les va a llegar por mail una encuesta de Balance University. Si la pueden llenar, buenísimo. Así que nada, si no hay más preguntas, podemos cortar acá. La verdad, gracias Daniel, Pablo, Jeremías, todo bastante claro. Creo que la charla estuvo muy completa y le sirvió a muchos. ¿Te Así que nada. convencimos, Matías, o no? Sí, 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 sí. Okay, eso es Eso importante. es lo Le importante. damos gracias a vos, al Club de Finanzas, y gracias a Balance University. Y bueno, para lo que necesiten estamos, ahí tienen nuestros mails. Si alguien quiere preguntar algo en privado y no se anima a hacerlo en público, que lo haga, estamos para esto. ¿Ok? Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ustedes, chicos. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego, gracias. Hasta luego. Éxitos.